Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del universo de Marvel. Nombre de la novela: Marvel, mi padre es Galactus. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, resumen novela firmada de A Level de Failu Novel Network. Marvel. Mi padre es Galactus. Trall viajó en el tiempo y se convirtió en el hijo del devorador de planetas, poseyendo habilidades y potencial incluso más poderosos que Galactus. Traga el planeta, traga el sol, traga el universo, traga todos los cielos y mundos. Odín se rindió una vez a mis pies, y la tierra era un juguete en mi palma. Cuando Thanos me vio, solo pudo arrodillarse y suplicar piedad. Yo, Sal Garland, estoy destinado a ser inmortal y trascender todo. Capítulo 1. El vasto universo está experimentando extraños cambios constantemente, y una figura viaja entre los universos. Trall Garland, ese es el verdadero nombre del hijo del devorador de planetas. Su nacimiento fue a la vez accidental e inevitable. El devorador de planetas, junto con la muerte, la aniquilación, el infinito y la eternidad, se encuentran entre los 5 dioses de la creación del universo Marvel, que representan la nobleza, el poder y la supremacía. A diferencia de los otros 4 dioses de la creación, el devorador de planetas no es la forma de vida original que nació en este universo. Su existencia es mucho más larga e incluso se remonta al universo anterior. El devorador de planetas es la forma de vida del universo anterior y el único superviviente de la destrucción de dicho universo. Si bien ser capaz de sobrevivir a la destrucción del universo demuestra indirectamente su fuerza, también tiene sus desventajas. El devorador de planetas, que no nació en este universo, es extremadamente poderoso, pero es incompatible con las reglas del nuevo universo, y existen enormes diferencias. Sometido a las leyes del universo, el poder del devorador de planetas se irá debilitando continuamente. Si no logra recuperarlo eficazmente, al final será eliminado por las leyes del universo. Esta es también la razón fundamental por la que la fuerza del devorador de planetas alterna entre fuerte y débil en muchas tramas. Por lo tanto, el devorador de planetas necesita devorar todas las sustancias energéticas constantemente para asegurarse de tener suficiente poder para hacer frente a este debilitamiento continuo. Durante incontables miles de millones de años, el planeta devorador ha devorado demasiado. Para los ajenos a este universo, el devorador de planetas es la existencia más aterradora del mismo, una pesadilla. Sin embargo, ¿acaso la imparable devastación, día tras día, año tras año, no es la peor pesadilla del devorador del planeta? Al verse obligado a devorar continuamente durante incontables miles de millones de años, la devoración se ha convertido en la habilidad más aterradora del devorador de planetas, pero también se ha convertido en la fuente de su tormento. Por esta razón, el devorador de planetas se quejó y rezó innumerables veces en su corazón, esperando que el Ser Supremo que controlaba todo el universo pudiera liberarlo del mar de sufrimiento y dejar de sufrir ese tipo de sufrimiento. El Señor Supremo escuchó las plegarias del devorador de planetas, y así nació Trall. Trall ha heredado todas las poderosas habilidades del devorador de planetas y es, en esencia, otro devorador de planetas. Aún más perfecto. Fue creado por el Maestro Supremo de este universo utilizando el cuerpo del devorador de planetas, e integró las reglas de este universo. Desde el principio de su nacimiento, ni siquiera la vida de este universo será constantemente reprimida y debilitada por las reglas de este universo como lo fue el devorador de planetas. Para Planet Devourer, aunque el nacimiento de Trall no resolvió su problema fundamental, en Trall vio la continuación de su vida, lo que le permitió sentir el dolor por primera vez en incontables miles de millones de años. Para consolarse. A partir de entonces, Trall, ese hijo despreciable, se convirtió en la esperanza del devorador de planetas. En esta ocasión, Trall devoró el núcleo del planeta donde nació inicialmente el poder divino, algo que también había sido meticulosamente preparado para él por el devorador de planetas. Sal, hay algo que debo decirte. Ahora estás en la etapa de crecimiento. Has heredado mi habilidad y tienes un potencial ilimitado. En teoría, puedes mejorar infinitamente. Sin embargo, después de superar esta etapa, si tu fuerza no es suficiente, una vez que alcances el nivel universo único, tu potencial se verá limitado. Por mucho que me devores con locura en el futuro, estás destinado a no poder superarme jamás, o incluso a algo peor. Así pues, el primer requisito que les doy es que su fuerza debe alcanzar el nivel divino antes de llegar a la madurez, al verdadero nivel divino. ¿Lo entienden? Al recordar la advertencia que le hizo su padre tacaño cuando abandonó la nave devoradora de planetas, Trall sintió una inexplicable sensación de urgencia. El verdadero nivel divino al que se refiere Planet Devourer es la existencia del nivel universo único.
Dios puede ver la compasión, pero solo Trall sabe que él, al igual que el devorador de planetas, no es un nativo de este universo. Al menos no el alma. Es un viajero del tiempo que llegó al universo Marvel inexplicablemente y se convirtió en el hijo de pacotilla del devorador de planetas. Originalmente, Trall creía que, como hijo del dios creador, no solo había heredado la terrible habilidad de su padre, sino que también gozaba del estatus supremo de ser favorecido por miles de personas. En este universo, podía comportarse como un dandy a su antojo. Pero nunca esperé que el escenario fuera tan sangriento. Sin embargo, tal vez sea porque lleva en su cuerpo el linaje del devorador de planetas y ha sentido el dolor de incontables miles de millones de años en el cuerpo del devorador de planetas, lo que le otorga ambiciones mayores que las expectativas del devorador de planetas. Al poder partir de un punto de partida tan elevado, no solo debe alcanzar el objetivo de Planeteater y abandonar todas las deficiencias originales de Planeteater, sino también superar a Planeteater. A partir de los recuerdos que le transmitió el devorador de planetas, Trall experimentó el miedo y la impotencia que sintió el devorador de planetas cuando el último universo fue destruido. Él no quiere este miedo, no quiere esta impotencia. Desde su nacimiento hasta ahora, este universo se ha desarrollado hasta alcanzar su máximo esplendor. Según el curso de la vida cotidiana, se considera una época dorada. Pero Trall sabe que la vida de este universo no es infinita y que algún día será destruido. En ese momento, toda la vida en el universo entero morirá junto con el universo. No se puede cambiar. Y él romperá todo esto y se convertirá en una existencia tiránica que podrá seguir existiendo incluso si el universo es destruido. Quiere dominar todo el universo. Es posible que ni siquiera Planede Bowler, el dios de la creación, ni su tacaño padre hubieran imaginado semejante ambición, y mucho menos que tuvieran expectativas tan altas para Trall. Pero esta es la determinación de Sal. Ya que he viajado hasta aquí y tengo tantas esperanzas puestas en un padre tan tacaño, pase lo que pase, debo ser digna de él, y debo ser digna de mí misma. La fe en los ojos de Trall era firme, y el flujo de luz que formaba seguía viajando a través del universo. Frente a él, al final de un espacio profundo y vacío, había una cierta aura que inquietaba a Sal. Ese es el aliento del poder divino. La fuente del poder de este dios es el destino de Trall, que ahora se llama el reino del conocimiento. El único líder que queda del grupo de dioses caídos. La luz fluía sin pausa alguna, y la distancia infinita no significaba nada para Trall. Pronto, Trall vio un extraño cielo estrellado ante sus ojos. Aunque hemos visto el misterioso reino de la ignorancia en las películas, tenemos que enfrentarnos a él en la vida real. Esto también hizo que Trall, el hijo de Galactus, pareciera un poco sorprendido y ebrio. Es tan hermoso. Las cabezas restantes de los dioses caídos son comparables a un planeta. No sé cuán poderoso era su amo cuando estaba vivo, mientras murmuraba con admiración, los ojos de Sal revelaron gradualmente un brillo. Esta hermosa y misteriosa cabeza pronto pasará a formar parte de su poder tiránico. Capítulo 2. ¿Qué? Tenemos que cooperar con piratas malvados. ¿Cómo es posible? Mucha gente en la marina es hostil a los piratas, algunos incluso los odian mucho y los seguirán siempre que los oigan gritarles. Silencio. Durante el período de los estados combatientes, dijo con arrogancia. Este es un plan elaborado por el Mundo Supremo y el comandante en jefe. Ni siquiera yo tengo derecho a objetar. Pueden expresar sus opiniones y las consideraré. Sin embargo, el plan 7 cosas del mar ya se ha decidido. Ahora déjame mostrarte un plan para que me lo muestres. El comando naval envió una copia del plan al almirante actual. ¿Estás bromeando? ¿Robo legal? Lo que resulta molesto es que nuestra armada no pueda tomar la iniciativa para provocar al Shichimonokai en el futuro. Es una vergüenza. La gente de abajo hablaba de ello uno tras otro, y todos estaban muy emocionados. Si bien esta situación se había previsto desde hacía tiempo durante el período de los reinos combatientes, también resultaba difícil en ese momento. El general Red Dog, mariscal Sengoku, se puso de pie y dijo: los piratas no son de fiar. No creo que vayan a trabajar para nosotros. Lo sé con certeza. Durante el período de los estados combatientes, dijeron, su función era simplemente contener a los piratas marítimos del Nuevo Mundo, si fuera necesario, como parte de su poderío militar. Los demás generales guardaron silencio. Cefa, que acababa de regresar al departamento, dejó el periódico y salió de la sala de conferencias sin decir palabra. Sabía que su objeción era inútil, pero protestó en silencio. Justo ahora, la luz de la luna que mató a su amada alumna Moya apareció en el archivo. Por un momento, Cefa sintió una sensación de frustración. No estoy de acuerdo, mariscal.
Al ver la triste partida, otros no pudieron evitar decirlo, especialmente muchos estudiantes de magisterio. Luz de luna. Las personas como esta también tienen que reclutar gente nueva. ¿Es esto un insulto para el señor Tefa? Lo siento, dijo con ansiedad durante el período de los estados combatientes. Lo que me dijiste, yo también se lo dije a todos los países del mundo. Monlik Moria desafió una vez a 4 emperadores. Aunque fracasó, tuvo un gran efecto disuasorio entre los piratas. Aunque muchos se oponen, el mundo insiste en seguir su propio camino y el séptimo plan quinquenal continúa implementándose. La noticia se publicó en los periódicos al día siguiente. Augstein corrió a casa de Cefa y lo invitó a tomar algo. Cifa. ¿Así que has venido a consolarme? Ah, definitivamente no. Sal tenía una expresión tranquila en el rostro, pero pronunció unas palabras terribles. Estoy aquí para decirte que Morleya es mío. Beber es decirle al maestro que no vaya con él. Voy a matarlo. Ja. Jeff tomó un sorbo de vino. Bueno, entonces te lo dará. Quizás menos doloroso que antes, Cefa no llevó a nadie al Nuevo Mundo, sino que se quedó en la Academia Naval para seguir persiguiendo este sueño inconcluso. Sal entrenó con más ahínco. Romper el cuerpo del chico acabó con la vida de Morleya. El calendario para el 15 de julio anuncia un día soleado. Arena de duelos de la Academia Naval. Hoy es el día de la graduación de Sal. Hijos, después de 6 años de logros, hoy es el momento de ver si sois perezosos, dijo Cefa, quien presidió personalmente el desfile de graduación de hoy como orador principal. El desfile en la Academia Naval no representa un avance significativo, sino que el mando naval selecciona a un maestro para un duelo. Si logra vencer a su oponente, podrá ascender de rango. Capítulo 3. En el vasto e infinito universo, en algún lugar de la profunda oscuridad, estallaron repentinamente enormes fluctuaciones que se extendieron a lo largo del vacío. Auge. La superficie de un planeta se está resquebrajando y haciendo pedazos. Las aterradoras grietas están densamente agrupadas y se extienden hasta el núcleo del planeta. Es una escena apocalíptica absoluta. A través de la enorme cantidad de grietas, se puede ver la energía azul celeste fluyendo dentro del núcleo del planeta, violentamente turbulenta entre expansión y contracción, como si estuviera enfrentando ferozmente a una especie de oponente invisible. Tras una inspección más detallada, se puede apreciar claramente que la superficie de este extraño planeta, de un tamaño comparable al de un planeta común, está cubierta por capas de materiales extraños, como arena fina. Estos materiales parecen estar controlados e invaden constantemente el interior del planeta, aunque la Tierra, gruesa y sólida, no pudo resistir el poder de la arena negra y quedó devastada. Son estas extrañas arenas finas y granuladas las que fluyen como aterradoras manos gigantes, aferrándose a todo el planeta y haciéndolo temblar sin cesar. Si haces zoom, podrás ver la extraña arena negra con aspecto de partículas que cubre todo el planeta. Resulta que brota de algún lugar dentro del núcleo de la estrella, y la fuente de la arena negra resultó ser una persona. Las instrucciones que me dio el anciano son correctas. Este planeta es especial. Ya posee un núcleo estelar divino. Si transcurren otros miles de millones de años, tal vez podamos convertirnos en dioses. Pero es una lástima que me hayas encontrado, a mí, el hijo del devorador de planetas. El joven que controla la arena negra tiene un rostro apuesto y una figura alta. Frente al núcleo convulso del planeta, parece una hormiga, pero su rostro rebosa desafío y confianza. Mientras habla, la arena granular parece extenderse sin fin, no solo por todo el planeta, sino también avanzando gradualmente desde el exterior hacia el interior, dirigiéndose hacia el núcleo donde circula el poder divino azul. El poder divino azul en el núcleo del planeta vibró repentinamente bajo las palabras del joven. En lugar de seguir atacándolo, retrocedió aterrorizado. Oleadas de fluctuaciones emocionales caóticas surgieron de lo más profundo del núcleo. Obviamente, debido a las palabras del joven, el núcleo estelar, que posee cierto grado de inteligencia, se asustó. El hijo del dios de la creación, ¿qué clase de identidad es esta? Como núcleo estelar que da origen al poder divino y a cierta inteligencia, es raro, si no único, en este mundo. Como dijo el joven, si le das tiempo para que se acumule y se acumule, es posible romper el límite, saltar al nivel de vida del núcleo estelar y convertirte en una existencia divina. Sin embargo, incluso si realmente se convierte en un dios, aún así no merece la pena mencionarlo frente al dios creador de este universo. Los enormes tentáculos energéticos, transformados a partir del poder divino azul celeste del cielo, se contraen constantemente y no se atreven a atacar a los jóvenes que se encuentran frente al núcleo estelar. Lo único que pueden hacer es esforzarse al máximo para impedir que la arena negra, similar a partículas, invada el poder divino azul celeste.
Sin embargo, este tipo de resistencia tiene poco efecto. El enfrentamiento entre la fina arena negra y el poder divino azul celeste no produjo una explosión poderosa. Con cada impacto y contacto, los tentáculos de energía transformados por el poder divino azul celeste se volvían un poco más tenues y mucho más débiles. No hay necesidad de resistir en vano. Tras devorar tu núcleo estelar, aún me estoy preparando para ir al siguiente lugar. Al percibir el miedo del núcleo estelar, la sonrisa rebelde en el rostro del joven se ensanchó, y una nube de arena negra se reunió repentinamente alrededor del núcleo estelar, cubriéndolo por completo. La arena negra se extendió rápida y continuamente, provocando que los tentáculos de energía azul transformados por el poder divino del núcleo estelar retrocedieran paso a paso, para luego seguir encogiéndose. En el núcleo estelar, un poder espiritual invisible llegaba en oleadas, expresando miedo y suplicando al joven. Como ser especial que dio a luz a la sabiduría espiritual, ha sentido el terror de la muerte y no se atreve ni es capaz de lanzar ningún ataque. Solo puede movilizar todo su poder divino y usar toda su fuerza para resistir la invasión y la devoración de la arena negra. Al mismo tiempo, suplícales a los hijos del devorador de planetas que le perdonen la vida. Sin embargo, bajo el control de los jóvenes, estas arenas negras no solo no mostraron intención de detenerse, sino que, por el contrario, continuaron fluyendo, avanzando paso a paso. El enfrentamiento entre el núcleo estelar y la arena negra provocó que todo el planeta entrara en erupción con vibraciones extremadamente aterradoras. La fragmentación del planeta se intensificó aún más, como una sandía madura que, azotada por una tormenta, explota. Afortunadamente, no existe otra forma de vida en este planeta. De lo contrario, ante un desastre apocalíptico, toda la vida sería destruida. Bajo la abrumadora arena negra, la luz azul emitida por el núcleo de la estrella se fue debilitando cada vez más. La resistencia del núcleo estelar también se debilitó, como una bestia moribunda, dejando escapar un triste grito. El último rastro de luz azul quedó envuelto en una arena fina e infinita y se convirtió en una oscuridad total. El núcleo estelar fue engullido y destruido, pero otra aura se hizo repentinamente más fuerte en medio de la muerte del núcleo estelar, y su aterradora velocidad rompió las numerosas restricciones, emitiendo fluctuaciones aterradoras. Al poco tiempo. Auge. El aura del hijo de Galactus rompió repentinamente un punto crítico y se volvió mucho más fuerte. Incluso la fina arena negra que lo rodeaba explotó bajo la oleada de aura. Al mismo tiempo, el núcleo estelar se hizo añicos y fue destruido por completo, y la vida del planeta llegó a su fin y comenzó a entrar en la autodestrucción final, desintegrándose en innumerables fragmentos tan pequeños como el tamaño de un archivo grande, flotando sin rumbo en el universo en forma de turbulencia de meteoritos. Tras devorar por completo todo el poder divino nacido del núcleo estelar, el joven mostró una expresión de embriaguez en su rostro, como si disfrutara del rápido crecimiento de poder provocado por dicha devoración. Frente a los fragmentos del planeta destrozado, la fina arena negra que se extendía ante el joven se condensó y formó un cono puntiagudo. Entonces su cuerpo se movió y, de repente, salió disparado del planeta roto. Las gruesas formaciones rocosas que se alzaban frente al joven parecían tofu al enfrentarse al afilado cono formado por la condensación de arena negra. Por donde pasaba el afilado cono, todas las formaciones rocosas se hacían añicos. Cuando la figura del joven rompió rápidamente las gruesas rocas y entró en el espacio, la fina arena negra de todo el planeta también fluyó rápidamente de vuelta, entrando toda en su cuerpo. Heredé la habilidad de mi padre, devorador de planetas, y acabo de devorar un extraño planeta que dio origen a un poder divino. Mi fuerza alcanzó el nivel planetario. Aunque aún se encuentra en el nivel elemental, con la ayuda de la habilidad aterradora que me transmitió el anciano, incluso si me encuentro con un subdios padre de nivel ordinario, sin duda podré luchar. Tras estrellarse contra numerosas formaciones rocosas convertidas en meteoritos, la figura del hijo de Galactus apareció fuera del espacio caótico, murmurando mientras observaba innumerables fragmentos del tamaño de un archivo volar en todas direcciones por todo el universo. Frente a un meteorito que volaba hacia él, el joven no pudo controlar la extraña arena negra. En cambio, apretó el puño y golpeó el meteorito. Cuando se lanzó ese puñetazo ordinario, apareció en el espacio una onda visible a simple vista. Por donde quiera que pasaban las ondas, el meteorito, que era comparable en tamaño a una pequeña montaña, se hacía añicos repentinamente y explotaba en innumerables escombros, todos los cuales eran arrastrados por las ondas y se dispersaban. Solo con la fuerza de mi cuerpo, puedo sacudir ligeramente el espacio. El poder de los dioses es realmente bueno. Sería ideal si pudiera absorber a más dioses. El joven cerró el puño con indiferencia y destrozó la montaña de meteoritos como si hubiera hecho algo trivial.
Sin embargo, al pensar en el poder aterrador de Level Godfather y Level Universe, el joven mostró inmediatamente un atisbo de impotencia en su rostro. Tras haber alcanzado recientemente el nivel planetario, incluso con la habilidad heredada de Devorador de Planetas, solo sufriría torturas al enfrentarse a los dioses más débiles. Aunque su condición de hijo de Galactus es elevada y resulta muy intimidante para los seres ordinarios, es obvio que a los dioses les resulta imposible permitirle obedientemente que lo devore. Sin embargo, no puede lidiar con los dioses vivientes. Todavía existen muchos dioses caídos en este universo. Sus cadáveres también representan enormes beneficios para él, quien posee la habilidad de herencia de Galactus, por ejemplo, la enorme cantidad de cabezas de dioses en el reino Ziu. Capítulo 4. El vasto universo está experimentando extraños cambios constantemente, y una figura viaja entre los universos. Tral Garland, ese es el verdadero nombre del hijo del devorador de planetas. Su nacimiento fue a la vez accidental e inevitable. El devorador de planetas, junto con la muerte, la aniquilación, el infinito y la eternidad, se encuentran entre los 5 dioses de la creación del universo Marvel, que representan la nobleza, el poder y la supremacía. A diferencia de los otros 4 dioses de la creación, el devorador de planetas no es la forma de vida original que nació en este universo. Su existencia es mucho más larga e incluso se remonta al universo anterior. El devorador de planetas es la forma de vida del universo anterior y el único superviviente de la destrucción de dicho universo. Si bien ser capaz de sobrevivir a la destrucción del universo demuestra indirectamente su fuerza, también tiene sus desventajas. El devorador de planetas, que no nació en este universo, es extremadamente poderoso, pero es incompatible con las reglas del nuevo universo, y existen enormes diferencias. Sometido a las leyes del universo, el poder del devorador de planetas se irá debilitando continuamente. Si no logra recuperarlo eficazmente, al final será eliminado por las leyes del universo. Esta es también la razón fundamental por la que la fuerza del devorador de planetas alterna entre fuerte y débil en muchas tramas. Por lo tanto, el devorador de planetas necesita devorar todas las sustancias energéticas constantemente para asegurarse de tener suficiente poder para hacer frente a este debilitamiento continuo. Durante incontables miles de millones de años, el planeta devorador ha devorado demasiado. Para los ajenos a este universo, el devorador de planetas es la existencia más aterradora del mismo, una pesadilla. Sin embargo, ¿acaso la imparable devastación, día tras día, año tras año, no es la peor pesadilla del devorador del planeta? Al verse obligado a devorar continuamente durante incontables miles de millones de años, la devoración se ha convertido en la habilidad más aterradora del devorador de planetas, pero también se ha convertido en la fuente de su tormento. Por esta razón, el devorador de planetas se quejó y rezó innumerables veces en su corazón, esperando que el ser supremo que controlaba todo el universo pudiera liberarlo del mar de sufrimiento y dejar de sufrir ese tipo de sufrimiento. El Señor Supremo escuchó las plegarias del devorador de planetas, y así nació Tral. Tral ha heredado todas las poderosas habilidades del devorador de planetas y es, en esencia, otro devorador de planetas. Aún más perfecto. Fue creado por el Maestro Supremo de este universo utilizando el cuerpo del devorador de planetas, e integró las reglas de este universo. Desde el principio de su nacimiento, ni siquiera la vida de este universo será constantemente reprimida y debilitada por las reglas de este universo como lo fue el devorador de planetas. Para Plane Devourer, aunque el nacimiento de Tral no resolvió su problema fundamental, en Tral vio la continuación de su vida, lo que le permitió sentir el dolor por primera vez en incontables miles de millones de años. Para consolarse. A partir de entonces, Tral, ese hijo despreciable, se convirtió en la esperanza del devorador de planetas. En esta ocasión, Tral devoró el núcleo del planeta donde nació inicialmente el poder divino, algo que también había sido meticulosamente preparado para él por el devorador de planetas. Sal, hay algo que debo decirte. Ahora estás en la etapa de crecimiento. Has heredado mi habilidad y tienes un potencial ilimitado. En teoría, puedes mejorar infinitamente. Sin embargo, después de superar esta etapa, si tu fuerza no es suficiente, una vez que alcances el nivel universo único, tu potencial se verá limitado. Por mucho que me devores con locura en el futuro, estás destinado a no poder superarme jamás, o incluso a algo peor. Así pues, el primer requisito que les doy es que su fuerza debe alcanzar el nivel divino antes de llegar a la madurez, al verdadero nivel divino. ¿Lo entienden? Al recordar la advertencia que le hizo su padre tacaño cuando abandonó la nave devoradora de planetas, Tral sintió una inexplicable sensación de urgencia. El verdadero nivel divino al que se refiere Plane Devourer es la existencia del nivel universo único.
Dios puede ver la compasión, pero solo Trall sabe que él, al igual que el devorador de planetas, no es un nativo de este universo. Al menos no el alma. Es un viajero del tiempo que llegó al universo Marvel inexplicablemente y se convirtió en el hijo de pacotilla del devorador de planetas. Originalmente, Trall creía que, como hijo del dios creador, no solo había heredado la terrible habilidad de su padre, sino que también gozaba del estatus supremo de ser favorecido por miles de personas. En este universo, podía comportarse como un dandy a su antojo. Pero nunca esperé que el escenario fuera tan sangriento. Sin embargo, tal vez sea porque lleva en su cuerpo el linaje del devorador de planetas y ha sentido el dolor de incontables miles de millones de años en el cuerpo del devorador de planetas, lo que le otorga ambiciones mayores que las expectativas del devorador de planetas. Al poder partir de un punto de partida tan elevado, no solo debe alcanzar el objetivo de Planeta Ter y abandonar todas las deficiencias originales de Planeta Ter, sino también superar a Planeta Ter. A partir de los recuerdos que le transmitió el devorador de planetas, Trall experimentó el miedo y la impotencia que sintió el devorador de planetas cuando el último universo fue destruido. Él no quiere este miedo, no quiere esta impotencia. Desde su nacimiento hasta ahora, este universo se ha desarrollado hasta alcanzar su máximo esplendor. Según el curso de la vida cotidiana, se considera una época dorada. Pero Trall sabe que la vida de este universo no es infinita y que algún día será destruido. En ese momento, toda la vida en el universo entero morirá junto con el universo. No se puede cambiar. Y él romperá todo esto y se convertirá en una existencia tiránica que podrá seguir existiendo incluso si el universo es destruido. Quiere dominar todo el universo. Es posible que ni siquiera Planet de Bowler, el dios de la creación, ni su tacaño padre hubieran imaginado semejante ambición, y mucho menos que tuvieran expectativas tan altas para Trall. Pero esta es la determinación de Sal. Ya que he viajado hasta aquí y tengo tantas esperanzas puestas en un padre tan tacaño, pase lo que pase, debo ser digna de él, y debo ser digna de mí misma. La fe en los ojos de Trall era firme, y el flujo de luz que formaba seguía viajando a través del universo. Frente a él, al final de un espacio profundo y vacío, había una cierta aura que inquietaba a Sal. Ese es el aliento del poder divino. La fuente del poder de este dios es el destino de Trall, que ahora se llama el reino del conocimiento. El único líder que queda del grupo de dioses caídos. La luz fluía sin pausa alguna, y la distancia infinita no significaba nada para Trall. Pronto, Trall vio un extraño cielo estrellado ante sus ojos. Aunque hemos visto el misterioso reino de la ignorancia en las películas, tenemos que enfrentarnos a él en la vida real. Esto también hizo que Trall, el hijo de Galactus, pareciera un poco sorprendido y ebrio. Es tan hermoso. Las cabezas restantes de los dioses caídos son comparables a un planeta. No sé cuán poderoso era su amo cuando estaba vivo, mientras murmuraba con admiración, los ojos de Sal revelaron gradualmente un brillo. Esta hermosa y misteriosa cabeza pronto pasará a formar parte de su poder tiránico. Capítulo 5. Es tan aburrido. Hay que patrullar este maldito sitio todos los días. ¿Por qué tenemos que patrullarlo? En mi opinión, Collector está exagerando. Antes tenía tanta libertad como pirata interestelar, pero ahora tengo que patrullar. No digas tonterías. El cobrador no es una persona generosa. Nuestra misión terminará pronto. Entonces podrás atribuir todas tus quejas a las bailarinas del bar de Murdoch, jaja. Y fuera del territorio de Ziwu, una flota caótica patrullaba la zona. En el reino Ziwu, abundan los cráneos de los dioses, y en ellos se conservan numerosos fluidos cefalorraquídeos extraños. Este tipo de objetos son muy valiosos y se dice que sirven como elemento disuasorio contra el coleccionista, pero las patrullas de vigilancia siguen siendo indispensables. Esta flota pertenece al coleccionista, uno de los ancianos del universo. También es el rey sin corona del reino Ziwu. En este lugar caótico y sin ley, repleto de piratas espaciales, criminales y ronin sin hogar, el coleccionista ocupa el reino de la ignorancia, dándoles refugio y convirtiéndolos en sus subordinados. Justo cuando la flota estaba aburrida y se preparaba para regresar sin escalas tras completar su misión de patrulla, un rayo de luz que salía del exterior de la cubierta transparente de la nave llamó la atención de uno de ellos. A través de la cubierta transparente del barco, su expresión se volvió extraña, y entonces reaccionó y exclamó: «Tengan cuidado. Algo se acerca». Esa voz dejó a todos atónitos al instante, y pronto vieron el rayo de luz que se acercaba rápidamente en el cielo estrellado. Parece ser una persona. Todos abrieron los ojos de par en par. Solo entonces pudieron distinguir claramente el contorno de la figura humana en el haz de luz, y de repente se emocionaron. Al menos de esta forma, su misión de patrulla esta vez ya no será tan aburrida.
No me importa lo que sea, mantente alerta. Saca mi ametralladora y apunta. La persona que habló parecía un rufián y vestía un típico traje de depredador espacial. Parecía ser el líder de la multitud. Al ver esto, dejó escapar un sorbo bajo, con una expresión de excitación en el rostro y una mirada cruel y sanguinaria en los ojos. Jefe, el oponente es muy rápido y probablemente no sea débil. Deberíamos empezar por... El hermano menor, que seguía al líder, obviamente pensó con más detenimiento y dijo algo. Sin embargo, la mirada fiera en los ojos del líder lo hizo sentir intimidado y no le quedó más remedio que callarse. Siguiendo la orden del líder, el acorazado entró rápidamente en estado de alerta, y la boca de una lanzadera negra se extendió desde la parte inferior del acorazado y comenzó a fijar el objetivo en la estela que se aproximaba. Ese rayo de luz era Thrall, el devorador de planetas, que había viajado una larga distancia. Sintiéndose atrapado por la nave de guerra, Thrall dejó escapar un leve suspiro y su cuerpo se detuvo de repente. No existe absolutamente ninguna dificultad entre el movimiento extremo y la quietud extrema. La inercia no significa nada para Thrall. Tras una breve pausa, Thrall permaneció suspendido en el aire, mirando al acorazado que lo había fijado como objetivo con una expresión serena. Debido a la distancia, la otra persona no pudo ver en absoluto la mirada burlona en los ojos de Sal. ¿De verdad se detuvo? Parece que no sabe qué miedo cruel le espera. Dame, fuego. Al ver que Thrall se detenía, el líder del acorazado entrecerró ligeramente los ojos, la cruel sonrisa en sus labios se amplió y entonces dio la orden de atacar. Como líder de un depredador brutal, sentía un gran entusiasmo por matar. Aunque este tipo de entusiasmo se había moderado tras su llegada al reino Ziwu, también se había acumulado. Al ver a Thrall solo, ordenó el bombardeo sin dudarlo. En su mente, ya se había imaginado lo que sucedería a continuación. Bajo la enorme cantidad de balas de cañón de energía, el cuerpo del oponente se hacía añicos fácilmente y desaparecía en el aire en medio del calor abrasador. Este joven, que desconoce las alturas del cielo y la tierra, se atreve a venir solo a un lugar sin ley. Que aprenda la lección más dolorosa de la vida. Auge. El acorazado rugió, y una enorme cantidad de energía salió disparada de su cañón, con una luz cegadora, y se precipitó hacia Thrall. Durante una 10 milésima de segundo, Sal esbozó una leve sonrisa, con la mirada serena. Bajo su sonrisa serena, sus ya atractivos rasgos faciales se volvieron aún más encantadores. Este nivel de ataque es realmente demasiado para él. Demasiado débil. La bala de cañón cargada de energía se precipitó frente a Thrall y explotó. Una luz cegadora envolvió por completo el cuerpo de Thrall, iluminando un gran espacio vacío a su alrededor. Niño, mis tacos están muy ricos, jajaja. Al ver la bala de cañón impactar contra Thrall y la luz cegadora explotar, el líder del acorazado se echó a reír, tratando la aparición de Thrall como algo divertido durante una patrulla aburrida. El jefe es tan poderoso. Este cañón de torre es tan potente que puede destruir fácilmente buques de guerra comunes. ¿Cómo puede un ser humano detenerlo? Por fin ya no es tan aburrido. Y un grupo de personas a bordo del acorazado rieron asintiendo con la cabeza, a excepción del hermano menor, que previamente había expresado objeciones y cuyos ojos parpadearon levemente. La otra persona parece bastante joven y tiene la capacidad de nadar directamente en el universo. Me temo que su pasado no es sencillo. Incluso podría ser posible que fuera un descendiente cuidadosamente seleccionado por algunos poderosos funcionarios de alto nivel. Los líderes se mataban entre sí por diversión. Si de verdad se encontraban con algún problema, sin duda se convertirían en carne de cañón. El recaudador no pagará por semejantes tonterías. Al pensar en esto, el joven no pudo evitar alzar la vista y mirar a lo lejos, observando cómo la luz se atenuaba gradualmente después de que la energía del cañón de la torre explotara. Pero al segundo siguiente, una mirada de incredulidad incontrolable apareció en sus ojos. Tras disiparse la luz, la figura que se había detenido en el vacío seguía existiendo. Viejo, jefe. Al ver esa figura, el joven sintió que su corazón latía más rápido y su respiración se aceleró un poco, y habló con voz temblorosa. Mortriano, ¿qué te pasa? El líder, que estaba de buen humor, pareció disgustado al ver la actitud cobarde de su hermano menor. Si hubiera sido en el pasado, cuando todavía era un depredador, esos cobardes normalmente habrían sido asesinados por sus propias manos. El joven optó por ignorar la mirada airada del líder. Tú, mira. El hermano menor extendió su mano temblorosa y señaló el espacio fuera de la cubierta transparente del acorazado, donde la luz volvió a atenuarse. Allí, una figura permanecía tranquila, con la sonrisa inalterable en su rostro, teñida de cierta diversión.
Detrás de él, innumerables y aterradoras partículas de arena negra surgieron descontroladamente, y en apenas unos abrir y cerrar de ojos, estaban a punto de cubrir la mayor parte del cielo. Esto es imposible. Al ver la figura de Thrall, los ojos del líder de la flota cambiaron drásticamente y no pudo evitar exclamar. Todos vieron también a Sal, y la conmoción y el miedo que poco a poco iba surgiendo en sus ojos eran muy evidentes. Sorprendentemente, todos pensaban lo mismo. Puede que hoy se hayan topado con un muro infranqueable. Las balas de cañón de energía débil no son suficientes ni siquiera para restaurar la energía que consumí durante el trayecto, pero una flota me permitirá reponer algo. Thrall sonrió y habló, y la abrumadora arena negra que se extendía tras él iba creciendo cada vez más. Capítulo 6. La arena negra cubría el cielo, ocultando la luz de las estrellas en la distancia y provocando escalofríos en todos. Esta pesada sombra también apareció en la mente de todos los miembros de la flota. ¿Qué es esto? El miedo era como una marea que crecía incontrolablemente desde los corazones de todos en la flota. Incluso el líder de la flota, un depredador que había estado lamiendo la sangre de su cuchillo todo el tiempo, temblaba. Jefe, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos atacar? Uno de los miembros de la flota habló con expresión temerosa. En ese momento, todos estaban nerviosos. Aunque no comprendían por qué la otra parte estaba sana y salva bajo el bombardeo de los buques de guerra, la arena negra que cubría el cielo les hizo ser plenamente conscientes de que, si no actuaban, la arena negra engulliría por completo a toda la flota en cuestión de segundos. Lo que sucederá entonces es evidente. Ataca a un fantasma. Retírate por mí. Date prisa. Alarmado por las palabras de su hermano menor, el líder se estremeció. Se liberó de la conmoción inicial y rugió, intentando disipar el miedo que sentía con un fuerte bramido. Tras recibir la orden, todos los que estaban aturdidos recobraron la cordura. Todos los acorazados encendieron sus motores y comenzaron a retirarse frenéticamente. Sin embargo, las partículas oscuras que cubren todo el cielo parecen moverse lentamente, pero en realidad son extremadamente rápidas. Son engullidas a una velocidad muy superior a la que puede alcanzar un acorazado. Si la flota hubiera comenzado a retirarse con todas sus fuerzas justo ahora, cuando Thrall lanzó el ataque de arena negra, tal vez habría habido una probabilidad de 1 entre 10.000 de que la flota sobreviviera más tiempo. Pero ahora. Es demasiado tarde. No. En medio de la desesperación de todos a bordo del acorazado, las partículas oscuras que cubrían el cielo eran como la enorme boca de un monstruo del abismo, que apareció en un abrir y cerrar de ojos y se tragó a toda la flota. En el espacio cubierto de partículas negras, la luz del acorazado desapareció repentinamente, y ya no había ninguna luz. Al controlar las partículas negras en el cielo para que devoraran a toda la flota, las partículas que brotaron del cuerpo de Thrall no cesaron en absoluto. Para él, esta flota era solo un aperitivo. El único objetivo que realmente le interesaba era la enorme cabeza del grupo del dios celestial, rodeada de nebulosas frente a él como en un sueño. Para cuando la arena negra pasó y llenó el aire en dirección a las gigantescas cabezas de los dioses, la flota que habíamos visto hacía un momento había desaparecido por completo. Una flota con una gran capacidad de combate desapareció por completo de este mundo en un instante, sin dejar ni un grito ni rastro de su existencia. El cielo estrellado es inmenso, y la desaparición de una flota es como una gota de agua en Wanyan, sin causar ninguna ola. En estos momentos, sumido en la ignorancia, el caos y la corrupción persisten. Todos se entregan a la lujuria, la codicia, la violencia y el asesinato, revelando la fealdad de la naturaleza humana. Nadie se percató de que, en algún momento, el cielo sobre ellos fue engullido silenciosamente por la oscuridad desde todas direcciones. Hasta que todo el reino Zibu resonó con un temblor como si el cielo y la tierra se hicieran añicos. Auge. En todo el reino Zibu se produjeron enormes vibraciones, similares a terremotos, que provocaron que muchos edificios de acero macizo se inclinaran. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se oscureció de repente? No fue hasta ese momento que todos reaccionaron y vieron que el cielo sobre sus cabezas estaba cubierto de partículas negras que flotaban en el aire. Aunque estas partículas de un negro intenso parecen grava, fluyen con la misma rapidez que el agua. Por donde quiera que pasan, ya sea la dura parte calcificada de la cabeza del grupo Tiansen o el soporte de acero de la habitación individual artificial, las destruyen al instante. Las devoran. Engullida por las partículas negras, la cúpula quedó completamente vacía. Un gran número de edificios y materiales de acero se rompieron y cayeron del cielo. Este tipo de colapso se propagó muy rápidamente. Después de que todos notaron la anomalía, en poco tiempo, todo el dominio Zibu sintió que el cielo se desmoronaba.
Esta espantosa visión del cielo y la tierra desmoronándose sumió a innumerables personas en el miedo y el pánico. Grandes cantidades de acero roto y escombros de edificios seguían cayendo sobre las calles, antes bulliciosas, haciendo que la multitud que corría por allí se sintiera miserable. Muchos desafortunados, presas del pánico, fueron alcanzados por los enormes objetos que caían. No pudieron ni gritar, y sus cuerpos quedaron destrozados. No es que a nadie se le ocurriera salir corriendo en un acorazado, pero había una aterradora grava negra en todas direcciones. Aquello desconocido era aún más espantoso. Tras presenciar cómo numerosos buques de guerra intentaban adentrarse en la marea de partículas negras y desaparecer sin dejar rastro, el miedo, como una marea de desesperación, se ha apoderado de los cuerpos y las mentes de todos. En el edificio más alto y grandioso del reino Ziwu, el rostro del coleccionista estaba sombrío, sus ojos llenos de ira, pero también un poco sorprendido. Señor Difan, se ha determinado que todo el reino Ziwu está rodeado por unas partículas negras que aparecieron repentinamente. Estas partículas son tan agresivas que cualquier objeto que entre en contacto con ellas será engullido por completo. Un asistente alto se arrodilló temblorosamente frente al recaudador y le contó los detalles que había averiguado. Aunque hizo todo lo posible por mantener la voz tranquila, el temblor en su tono lo delató. Tras escuchar las palabras del asistente, el rostro del coleccionista se ensombreció aún más, como si estuviera a punto de echar agua de borbotones. Como todos sabemos, el dominio Ziwu es su territorio. ¿Quién se atrevería a causar problemas en su lugar? Señor, ¿qué debemos hacer? Si seguimos esperando, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que todo el reino Ziwu sea. Al ver que el coleccionista no hablaba durante un rato, el asistente se puso cada vez más nervioso y no pudo evitar preguntar. Durante incontables años, nadie se ha atrevido a ser tan presuntuoso en mi territorio. La voz del coleccionista era fría. El dominio Ziwu era su base. Si seguía luchando así, no solo el dominio Ziwu sería destruido, sino que todo por lo que había trabajado con tanto ahínco durante incontables años se desvanecería. Y justo cuando el reino Ziwu se estaba haciendo añicos, Thrall, el instigador de todo esto, parecía muy feliz, usando sin escrúpulos la habilidad devoradora de la herencia devoradora, envolviendo y devorando constantemente las cabezas de los dioses y disfrutando de todo lo que había en ello. Según Thrall, este grupo de dioses lleva muerto incontables años. Si bien su poder en vida fue absolutamente aterrador, con el paso del tiempo, el poder que albergaba en su mente se ha debilitado enormemente, y la mayoría de las organizaciones han sido destruidas, convertidas en una calcificación similar a la roca. Estas calcificaciones son como rocas frías. Aunque Thrall aún puede tragarlas, no le ayudan mucho a mejorar su fuerza. Lo único que le preocupaba a Thrall era el líquido cefalorraquídeo que quedaba en la cabeza del dios. Aquello constituía la esencia de toda la enorme cabeza, que albergaba un poder majestuoso y divino. Por lo tanto, Thrall dio prioridad al líquido cefalorraquídeo de estos dioses. Las partículas de color negro azabache atravesaron los cráneos extremadamente duros de los dioses y penetraron directamente en ellos para encontrar el líquido cefalorraquídeo, que devoraron como ballenas bebiendo agua. El aura que envolvía el cuerpo de Thrall se fue liberando gradualmente, enviando ondas a través del vacío. A medida que el líquido cefalorraquídeo del dios era devorado continuamente, el aura de Thrall se volvía más poderosa y aterradora, e incluso podía transmitirse a través de la cabeza del dios. Bajo la presión de esta aura aterradora, todas las criaturas del reino Ziwu sentían como si se asfixiaran ante la presencia de los dioses. ¿Qué tipo de existencia nos espera? Esta es la pregunta que se hacen todas las personas temerosas. Capítulo 7. Enfrentándose a aquella aura aterradora como si fueran dioses, todos sintieron una sensación de asfixia y su desesperación alcanzó su punto álgido. ¿Podría ser que fueran culpables de demasiados crímenes y que esto provocara la ira de los dioses? Ante la presión y el miedo de la multitud, muchas personas han renunciado a escapar y se han arrodillado en el suelo para rezar. Querido hombre fuerte, ¿qué te impulsa a hacer todo esto en mi territorio? Justo cuando la multitud caía en la desesperación, la voz del coleccionista resonó en todo el reino de la ignorancia. Esa voz contenía ira reprimida, que resonaba a lo lejos a través de algún tipo de altavoz. Obviamente, el coleccionista ha sentido el aura que emana de Thrall. Aunque su poder de combate no es elevado, como anciano del universo, todavía tiene mucha confianza y no se dejará llevar por el pánico de la multitud. Al oír la voz retumbante del coleccionista, el rostro de Thrall se movió ligeramente mientras su fuerza en el vacío seguía aumentando. Ha salido la oveja gorda, una sonrisa brilló en los ojos de Thrall, y luego dio un paso adelante en el vacío, dirigiéndose hacia el reino de la ignorancia que estaba envuelto por sus partículas negras.
Cuando entró en contacto con la cabeza del grupo celestial del dominio Ziwu, abundantes partículas negras fluyeron como olas de agua, entrando lentamente en él mientras sujetaban el cuerpo de Trall. Durante este proceso, Trall no dejó de devorar a pesar de las palabras del coleccionista. Todas las partículas negras continuaron atravesando la dura coraza de la cabeza del dios celestial, buscando la esencia que devorar. El poder de Trall también siguió aumentando, y su aura se elevó cada vez más. Yo, Tanya Difan, miembro del Consejo de Ancianos del Universo, les ordeno que detengan todo esto de inmediato. De lo contrario, sin importar quiénes sean, recibirán el juicio más severo del Consejo de Ancianos del Universo. Tras hablar un rato, las partículas negras que brillaban con luz azul no daban señales de detenerse. El terremoto en todo el reino Ziwu se intensificó. La voz del coleccionista resonó de nuevo, con una clara amenaza. En el edificio más alto del centro de la ciudad sin ley, el pecho del coleccionista se agitaba y sus ojos reflejaban terror. Estaba tan furioso que incluso había desalojado al Consejo de Ancianos del Universo. El coleccionista ha perdido la cuenta de cuántos años han pasado desde que se convirtió en el anciano del universo sin experimentar un momento de furia semejante. Justo cuando Collector estaba extremadamente enfadado y a punto de hablar de nuevo, se oyó una risita ligeramente burlona que hizo que su cuerpo temblara levemente. ¿Acabas de decir que, sin importar quién sea, el Consejo de Ancianos del Universo me juzgará? Sobre la amplia plataforma, el cuerpo de Trall fue elevado por partículas negras con luces azules intermitentes, y aterrizó suavemente. Miró al coleccionista de la ira con una sonrisa indiferente. Al ver aparecer al verdadero dueño, la mirada del coleccionista se posó rápidamente en Sal. Al observar la apariencia joven y apuesto de Sal, las pupilas del coleccionista se contrajeron ligeramente y lo examinó con atención. El dominio de Ziwu es la esfera de influencia del señor Difan. Si te atreves a meterte aquí, ¿sabes cuáles serán las consecuencias? Antes de que el recaudador pudiera hablar, el asistente que lo seguía tomó la iniciativa y lo regañó, y la amenaza era palpable. El asistente que puede seguir al coleccionista es obviamente muy bueno adivinando sus pensamientos. Solo cuando vio la mirada de enfado del coleccionista se atrevió a regañarlo de esa manera. Con el coleccionista, el anciano del universo, a su lado, el asistente se sintió confiado y mostró una expresión fiera. Ante el clamor de aquel empleado, la mirada de Sal no cambió en absoluto, y ni siquiera lo miró. A su parecer, no hay diferencia entre el ayudante del recaudador y un perro codo al borde del camino. La única razón por la que apareció Trall fue por culpa del coleccionista, a quien llamaban oveja gorda. ¿Por qué no te arrodillas ante Lord Difan? Aunque mueras 10.000 veces por todo lo que has causado, Lord Difan, el asistente se enfadó aún más por la ignorancia de Trall y luego miró al coleccionista con halagos. Comprendía profundamente las terribles consecuencias de ofender al recaudador. Pensando en quienes lo habían ofendido, el empleado miró a Sal con una expresión siniestra. ¿Quién eres? Al ver la tranquila sonrisa de Sal, Collector habló lentamente. Ya ha revelado su identidad e incluso se ha mudado de la iglesia presbiteriana Universe. La otra parte sigue tan tranquila y serena. O es un joven tonto y poco inteligente, o no le tiene ningún miedo a la iglesia presbiteriana Universe. Obviamente, con semejante fuerza, Collector no cree que Trall sea un tonto. ¿Es usted Tanya Difan? Mi nombre es Sal Garland. Cuando la otra parte le preguntó, Sal se presentó con una sonrisa. ¿Sal Garland? Collector rebuscó rápidamente en su mente, y su expresión pronto cambió. En su memoria, el apellido Garland sí existía, y cuando pensó en las extrañas partículas que envolvían el reino Ziwu, una cifra imponente de enormes cantidades saltó al corazón del coleccionista. ¿Ha pensado en algo? Señor anciano del universo. Al ver el repentino cambio de expresión de Collector, Sal sonrió y preguntó. Como funcionario de segunda generación, Sal aún disfruta de la sensación de superioridad que le confiere este estatus. ¿Existe un dios padre de la creación? ¿Por qué no usar su nombre? ¿Cuál es tu relación con Planete Bourer? El coleccionista exclamó, con la voz temblorosa. ¿Qué? ¿Qué opinas de mi padre? ¿Qué te parece si le pido que venga en persona y vea cómo me juzgará el Consejo de Ancianos del Universo? En respuesta al desliz de Collector, Sal esbozó una leve sonrisa y sus palabras estuvieron cargadas de burla. Viejo, padre. Aunque el verdadero nombre y la habilidad de Trall ya habían hecho que Collector lo sospechara, ahora que Trall lo había dicho él mismo, Collector seguía conmocionado y un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Quién es devorador de planetas? Eres un ser tan irracional. No importa quién seas. En su opinión, solo estás reponiendo la comida que consume. Lo que es aún más irracional es que ese tipo es uno de los dioses de la creación.
Y no solo un pequeño anciano cósmico, él es todo el Consejo Cósmico de Ancianos. Si ofendes a Galactus, un tipo irracional, puedes tragarte las consecuencias. El coleccionista había oído que Galactus había rezado al Señor Supremo durante incontables años debido a sus propios defectos y que, como resultado, había tenido un hijo. Ahora, al parecer, es él el joven con una sonrisa desbordante que tiene delante. Lord Trall, no sabía que eras tú. Todo fue un malentendido. Te pido disculpas sinceramente por mi imprudencia. En cuanto al Consejo de Ancianos del Universo, solo era una broma. No te preocupes. Al pensar en esto, la actitud del coleccionista cambió drásticamente. La sorpresa y la ira en sus ojos fueron contenidas. Fingió ser respetuoso y le dijo a Sal con una sonrisa en el rostro. Junto al recaudador, el asistente de ojos siniestros estaba completamente aletargado y con la mente en blanco. ¿Cómo va esto? ¿Por qué el digno anciano del universo sería tan respetuoso con un intruso? ¿Malentendido? ¿De verdad es así? Al ver el repentino cambio de actitud de Collector, Sal lamentó en secreto que su padre fuera realmente un hombre cruel. Sin embargo, yo me sentía secretamente feliz, pero la sonrisa en el rostro de Sal desapareció. Como anciano del universo, uno de los seres que gestionan el funcionamiento del universo, no consideraré que lo que digo sea una broma. ¿Acaso, a los ojos del maestro Difan, el Consejo de Ancianos del Universo es una broma? Las preguntas de Sal hicieron que a Collector casi se le mojara la espalda con un sudor frío. Nuevo libro subido, quinta actualización completada. Feliz año nuevo a todos, por favor, recójanlo. Hay muchos manuscritos guardados y se actualizan un mínimo de 10.000 palabras al día. Por favor, apóyenme con 500 flores y una actualización. Colección de 200 artículos más una actualización. 200 votos de evaluación más una actualización adicional. Me lo estoy pasando genial en el nuevo año, por favor, apóyenme. Capítulo 8. ¿Cómo diablos se responde a esto? Si admitimos que esto es una broma, ¿acaso la Iglesia Presbiteriana del Universo no se convertiría también en una broma? Tras haber arruinado la reputación de tantos ancianos de la Iglesia Presbiteriana Universe, su posición como anciano Universe podría ya no estar asegurada. Sin embargo, si esto no es una broma. Ese jefe irracional de Galactus, por un momento, Collector realmente deseó tener dos bocas enormes. Cobrador, no se ponga tan nervioso. No soy una persona irracional. Me pregunto si le importaría que cambiara de criado. Al ver que el fuego estaba casi extinguido, Trall no permaneció indiferente. Cambió de tema y entonces su mirada se posó en el sirviente, aún aturdido, que estaba junto al coleccionista. El perro del coleccionista estaba ladrando muy fuerte hace un momento. Al oír las palabras de Trall, Collector se sobresaltó ligeramente y reaccionó de inmediato. Desde luego que no me importará. Acaba de contradecir a Lord Trall, maldita sea. El recaudador miró a los asistentes que estaban a su lado con expresión airada, con los ojos llenos de indiferencia. Si sacrificar a un asistente insignificante puede resolver este asunto, el recaudador no tendrá ningún reparo en desprenderse de él. Al contrario, seré extremadamente feliz. Frente a Trall, partículas negras surgieron repentinamente y se condensaron formando una lanza de un negro intenso. Sobre el cuerpo de la lanza brillaban destellos de luz azul, creando una imagen hermosa y misteriosa. Al instante siguiente, la lanza salió disparada, penetró la garganta del ayudante del coleccionista y luego se convirtió en partículas negras y se disipó. La sangre brotó a borbotones de la garganta del asistente, su cuerpo se ablandó lentamente y el aliento de vida desapareció rápidamente. Hasta el día de su muerte, la mirada del asistente permaneció fija en el cobrador, llena de incredulidad. Maldita sea por ser grosero con Lord Trall. Lord Trall, este malentendido, respecto al fallecimiento del asistente, el recaudador no se inmutó en absoluto y simplemente esperaba que este asunto terminara pronto. Coleccionista, como el anciano del universo, su reputación es enorme. A continuación, vayamos a su colección y veamos si podemos encontrar una manera de resolver el malentendido. ¿Cómo era posible que Trall no supiera lo que pensaba el coleccionista, pero la vida de un sirviente no podía resolver un malentendido tan grande? El objetivo de Trall aún no se ha alcanzado. ¿Compras? El coleccionista sentía que le dolía la cabeza. El joven que tenía delante era el hijo de Galactus. Si le permitían entrar en la casa del tesoro que había acumulado durante muchos años. Las consecuencias, sin embargo, en comparación con sus incontables años de trayectoria y su propia vida, Collector solo pudo asentir con la cabeza en señal de acuerdo mientras se desangraba de pena. Sin duda. Lord Sal está interesado en mi colección. Es un honor.
Lo que pasa es que, Lord Sal, sé que estas cosas están fuera de este mundo. Mientras hablaban, Trall no dejaba de tragar saliva, pero ahora que el trato estaba cerrado, el líquido cefalorraquídeo restante de los dioses en las cabezas de todo el grupo de dioses celestiales había sido absorbido. Naturalmente, Trall ya no avergonzaría al coleccionista. En ese instante, su mente se movió y el cielo se llenó de negro. Las partículas comenzaron a encogerse rápidamente. No te preocupes, coleccionista, siempre y cuando tu colección me satisfaga. Las partículas negras se encogieron muy rápidamente, pero en un abrir y cerrar de ojos, todas las partículas negras volvieron al cuerpo de Trall. Estas partículas negras engulleron todo el líquido cefalorraquídeo de los dioses y ahora se fusionaron con el cuerpo de Trall, provocando que su aura resurgiera y haciendo que los párpados del coleccionista se estremecieran. Esta velocidad de devorar y volverse más fuerte probablemente solo la poseen Galactus y su hijo en todo el universo. Sin la capa de partículas negras, el cielo de todo el reino Cibul se ha vuelto mucho más brillante, pero todo lo que antes estaba oculto ha desaparecido por completo y ya no existe. Tras detenerse el proceso de absorción, el terremoto en el reino Cibul se calmó lentamente. Si bien no cesó de inmediato, al menos ya no existía la aterradora amenaza de un terremoto devastador como antes, lo que había provocado gran inquietud entre la población, que se encontraba presa del pánico y la desesperación. En apenas unos instantes, experimentaron el horror de la vida y la muerte, y ahora que se enfrentan a las consecuencias, muchas personas rompen a llorar. En vida y en la muerte, estos feroces depredadores cósmicos no son muy diferentes de la gente común. Señor Trall, sígame, por favor. Las partículas negras que casi habían trastocado el reino de Cibul desaparecieron, y el coleccionista suspiró aliviado, pero al pensar en sus incontables años de coleccionismo, la sonrisa en su rostro era más forzada que otra cosa. ¿Cómo iba a no adivinar Sal lo que pensaba el coleccionista? Aunque se reía en secreto, una leve sonrisa asomó en sus ojos. Como uno de los ancianos del universo, el coleccionista ha existido desde el nacimiento de este universo. Durante su larga y casi eterna vida, coleccionar ha sido su único placer. Este tipo de colección no es una colección en el sentido ordinario. Todas sus colecciones son las cosas más raras y exclusivas del universo. Artefactos con un poder de combate aterrador, depósitos minerales con energía extraña, tesoros de lugares misteriosos e incluso criaturas casi extintas del universo. Tras incontables años de acumulación, su colección es realmente impresionante. Lord Trall, esta es mi colección. Es un honor para mí poder impresionarlo. En el exquisito y magnífico palacio subterráneo, el coleccionista le dijo a Trall con una sonrisa forzada. Sal asintió levemente, con un poco de sorpresa en sus ojos. Aunque Trall pensaba en la casa del tesoro del coleccionista, no imaginaba que sería tan enorme. Las deslumbrantes colecciones se exhibían entre innumerables mostradores de cristal transparente, densamente agrupados. A simple vista, era imposible vislumbrar el final. A juicio de Sal, casi todos los objetos de la colección emanan fuertes fluctuaciones de energía. Esta fluctuación energética despierta en él un deseo irrefrenable de devorarlos. De verdad que no sé cómo este viejo ha conseguido tantas cosas buenas. Si papá lo ve, me temo que ni siquiera se lo dejará a él. Trall echó un vistazo a su alrededor y vio muchas cosas buenas de un vistazo, e incluso una daga que exudaba una rica energía de fuego. A juzgar por este nivel de energía, esta daga sin duda ha alcanzado la categoría de artefacto. Al percibir enormes fluctuaciones de energía, el deseo instintivo de Trall de devorar ya no pudo ser reprimido, y no lo reprimió. Un enjambre de partículas negras con un poder divino azul brillante salió disparado de su cuerpo una vez más y se extendió hacia toda la casa del tesoro. Señor Trall. Ten piedad. Al ver cómo esas partículas negras envolvían las cabinas de cristal una por una, el rostro del coleccionista se puso azul, y casi se desmaya de dolor, y sus palabras se llenaron de lágrimas. Es difícil imaginar que el coleccionista, uno de los ancianos del universo, pudiera tener un momento tan trágico. Trall permaneció impasible, y más partículas negras, como olas, se adentraban cada vez más en la casa del tesoro. A medida que la casa del tesoro se extiende, las fluctuaciones de energía que emite se vuelven aún más poderosas. Es evidente que los tesoros que contiene son más valiosos que lo que tienes delante. Coleccionista, no se preocupe, solo me interesan las colecciones con fluctuaciones de energía violentas. En cuanto a la demás basura, no la tocaré. De esta forma, nuestro anterior malentendido quedará resuelto. Mientras controlaba las partículas negras para que envolvieran las vitrinas de cristal y comenzaran a engullirlas rápidamente, Sal sonrió. Capítulo 9.
Las partículas negras poseen una aguda percepción del entorno y pueden seleccionar de forma independiente objetos ricos en energía para devorar sin que Trall se distraiga demasiado. Por lo tanto, mientras devoraba, Trall charlaba con el coleccionista de rostro adusto, manteniendo así su poder siempre abundante. Coleccionista, tienes muchas cosas valiosas. Si alguna de ellas llega al mundo exterior, me temo que provocará una guerra. Incluso los 3 grandes imperios del universo serán codiciosos. Eres digno de tu título de coleccionista. Trall sonrió y habló. Coleccionista. ... A medida que la fuerza de Trall se disparaba, la aterradora capacidad de engullimiento de las partículas negras alcanzaba un nivel superior, y la velocidad de engullimiento aumentaba drásticamente en comparación con antes. Si Trall quisiera devorar un poderoso artefacto antes de que su fuerza alcanzara el nivel planetario, le llevaría bastante tiempo. Pero tras mejorar su fuerza 2 veces, Trall era capaz de engullir docenas o cientos de artefactos a la vez. Sin embargo, en apenas unas pocas docenas de respiraciones, estos eran completamente digeridos por las partículas negras que los engullían. Trall heredó de su padre la capacidad de engullir partículas. Tras engullir el núcleo del planeta, aparecieron en él numerosos puntos de luz azul brillante. Cuando Sal ingirió el líquido cefalorraquídeo del dios, estos puntos luminosos se convirtieron en auténticas estrellas. Al extenderse el cielo negro, este se volvió extremadamente brillante y ya se asemejaba mucho al firmamento. Pero mientras devoraban continuamente una gran cantidad de tesoros del coleccionista, las partículas negras devoradoras controladas por Trall experimentaron una vez más cambios misteriosos. Lo primero que Trall engulló y digirió por completo fue la daga artefacto con poderoso atributo de fuego que tenía justo delante. Tras transformar la daga en el poder de Trall, apareció otra entre las partículas negras. Un punto de luz brillante de color rojo fuego. Unos cuantos artefactos fueron engullidos, lo que provocó que la cubierta negra tuviera numerosos puntos de luz roja brillante. Si bien la cantidad de puntos de luz era insuficiente en comparación con el azul celeste, también hacía que la cubierta luciera más hermosa. Inmediatamente después, los puntos de luz roja brillante, los deslumbrantes puntos de luz dorada, los puntos de luz verde intenso, los puntos de luz amarillo terroso turbio y los diversos puntos de luz de colores se encendieron uno tras otro, entrelazándose y dispersándose entre la gran cantidad de partículas finas. A medida que el proceso de devoración avanzaba rápidamente, aparecían cada vez más manchas de luz de colores extraños, que se volvían más complejas, provocando que el cielo controlado por Sal cambiara drásticamente. A primera vista, parecía exactamente la misteriosa nebulosa del universo. Trall no se sorprendió demasiado por este misterioso y extraño cambio. Después de devorar el poder divino del núcleo estelar, comprendió vagamente que los cambios en su habilidad heredada eran todos buenos. Cada punto de luz era un poder de diferentes atributos. No solo fortaleció su cuerpo y aumentó su fuerza. Pero, a ojos de colector, todo esto es mucho más que una simple sorpresa. En el pasado, Trall controlaba y engullía partículas. El cuerpo principal era casi completamente negro. Era difícil detectar los puntos de luz azul de poder divino en él sin mirar con atención. Sin embargo, ahora parece una nebulosa. Incluso hay un coleccionista que está ubicado en las profundidades del universo. Una sensación de... Sin embargo, esta maravilla pronto se vio reemplazada por la tristeza. Al ver cómo la colección que había acumulado durante incontables años era envuelta y devorada por partículas negras en un instante, el coleccionista, cuyo corazón sangraba, apenas podía respirar porque Trall se había convertido en un canalla. Aún queda un poco. Este estado desgarrador no duró mucho, y el cuerpo de Trall se estremeció violentamente mientras devoraba todo con furia. Bajo la vibración instantánea, un impulso extremadamente vasto surgió repentinamente, e incluso el espacio circundante formó ondas espaciales como olas de agua, que se extendieron en todas direcciones. Al mismo tiempo, el dominio Ziwu, que acababa de recuperar la calma, fue sacudido violentamente de nuevo, provocando otro derrumbe en el cielo sobre el dominio, donde la estructura principal se vio gravemente afectada. Las personas que se encontraban en el terreno y que acababan de vivir la catástrofe apocalíptica volvieron a sentir la conmoción familiar. Parecían pájaros asustados, y el miedo que no se había disipado del todo reapareció en sus ojos. ¿Qué pasó otra vez? ¿El coleccionista rompió con ese ser? Este es el primer pensamiento que se le viene a la mente a todo el mundo. Sin embargo, este impacto fue repentino y pasajero. Tras una serie de violentos terremotos, el dominio Ziwu volvió a su estado original. Las partículas negras que habían sembrado la desesperación no tuvieron la fuerza suficiente para reaparecer. Realmente lo logró.
En ese momento, frente al instigador de otro pánico en el reino Ziwu, los ojos del coleccionista se llenaron de asombro y admiración. Aunque su fuerza no es grande, el conocimiento que le brinda su larga vida de incontables años es bastante bueno. Después de sentir que la oleada de impulso en Trall era como una inundación Jedi que rompía cierto límite, y la presión del aliento liberado era completamente diferente, el coleccionista ya comprendió que Sal había logrado otro avance aterrador. El rostro de Sal también estaba lleno de alegría. Tras engullir por completo el líquido cefalorraquídeo de los dioses que habitaban en las cabezas de los celestiales del dominio Ziwu, su fuerza se ha disparado hasta alcanzar un nivel capaz de superar el nivel planetario. Trall podía detectar vagamente niveles superiores al nivel planetario, pero aún así no daba en el clavo. Este devorador frenético en la casa del tesoro del coleccionista le brindó a Trall una oportunidad oportuna para absorber una amplia variedad de energías majestuosas, romper las cadenas de un solo golpe y ascender al aterrador nivel subdios padre. Lord Trall, tu aumento de fuerza es verdaderamente aterrador. Me temo que incluso Lord Devorador de Planetas estará orgulloso de ti. El coleccionista miró con asombro y habló con sincera admiración. El aura de Trall, que fluctuaba como una marea, se calmó por completo tras cierta turbulencia, y la fuerza de su nivel subdios padre se estabilizó. Trall no pudo evitar sentirse un poco orgulloso del cumplido del coleccionista. Las partículas negras parecidas a la arena se habían transformado en cúmulos de partículas nebulosas, como misteriosas nebulosas, y comenzaron a reciclarse rápidamente, integrándose todas en el cuerpo de Trall. Esta vez el festín había terminado, y Trall estaba bastante satisfecho con el resultado. Recaudador, gracias a usted mi fuerza mejora tan rápido. Si alguien viene a causar problemas en el futuro, puede denunciarme. Cuando Trall estaba de buen humor, no le importaba regalarle al coleccionista un gran palo y caramelos. Aún sabía cómo ganarse el cariño de la gente. El coleccionista, que aún se sentía desconsolado al ver vacías las grandes vitrinas de cristal, finalmente se sintió mucho mejor al escuchar las palabras de Sal. Las palabras de Sal, al menos, le brindaron cierta tranquilidad. Aunque Collector se sorprendió por la fuerza de Sal, un subdios padre de nivel 1, no se asustó demasiado. Lo que realmente le importaba era el muslo grueso y extremadamente grueso en la espalda de Sal. Por esta razón, Collector aprovechó la oportunidad para halagarlo de nuevo. El viejo monstruo que había vivido durante incontables años lo halagó, e incluso Trall pareció un poco arrogante. De acuerdo, recaudador, nuestro malentendido anterior está casi resuelto. Me iré pronto. Las palabras de Sal provocaron una sincera sonrisa en el rostro de Collector. Tras luchar durante tanto tiempo, el dios de la plaga finalmente se marcha. Encontré algo interesante en lo más profundo de su colección. ¿Podría presentármelo? Justo cuando Collector estaba dando un suspiro de alivio, Trall movió la mano y un misterioso cristal del tamaño de un huevo de ganso, File, apareció en su palma. Este cristal tiene un aspecto sumamente misterioso. No solo está densamente cubierto de patrones complejos y extraños, sino que también posee un brillo sutil que lo recorre, como si estuviera vivo. Al ver aquello, la sonrisa en el rostro del coleccionista se congeló de repente. Pido ayuda. Todavía nos quedan 100 colecciones y 200 flores, así que podemos añadir más. Capítulo 10. Lord Trall, esto no te sirve de nada. No tiene mucha energía. Incluso si te lo tragas, difícilmente te ayudará. La razón por la que lo colecciono es simplemente porque tiene buen aspecto. El coleccionista habló rápidamente, apartando la mirada del cristal que Sal tenía en la mano, y dijo con indiferencia. Sin embargo, Sal era muy consciente de que, después de que Collector viera el objeto especial en su mano, su rostro se tensó por un instante. Aunque se recuperó rápidamente, en ese momento, el ritmo cardíaco de Collector se aceleró más del doble que antes. Estas reacciones anormales ya habían alertado a Sal. El descubrimiento de este extraño cristal fue pura casualidad. Entre las numerosas colecciones del coleccionista, este cristal se encontraba en lo más profundo, junto a varios tesoros de incalculable valor. Su valor era evidente. Por eso, Sal lo tomó por curiosidad. Ante la reacción anormal del coleccionista, la mirada de Trall se posó con interés en el cristal que sostenía en la mano, mientras observaba en silencio la reacción del coleccionista con la visión periférica. En la palma de Sal, las fluctuaciones de energía liberadas por el misterioso cristal eran mínimas. Era exactamente lo que había dicho el coleccionista. Incluso si se tragaba el cristal, no serviría de nada. Sin embargo, a medida que grupos de partículas oníricas parecidas a nebulosas surgían de la palma de Sal y envolvían lentamente todo el cristal, los ojos de Sal mostraron ligeras fluctuaciones.
Por el rabillo del ojo, Sal pudo ver claramente que, después de que el misterioso cristal fuera envuelto por las partículas de la nebulosa, el coleccionista estaba extremadamente nervioso. Aunque se esforzaba por mantener la calma, su cuerpo se tensaba de forma antinatural y su mirada se desviaba. Ahora, miraba fijamente la palma de Trall con toda su atención. ¿Un cristal que simplemente es bonito pone tan nervioso al coleccionista? Sal se burló para sus adentros. Sin preocuparse por el coleccionista, Trall controló las partículas de la nebulosa y se tragó el cristal entero. Trall cree que lo que Collector valora tanto es más de lo que parece. A medida que la fuerza de Trall ha aumentado drásticamente, las partículas que ha tragado han evolucionado hasta convertirse en partículas de nebulosa. Su capacidad de tragar partículas se ha visto potenciada durante un tiempo indeterminado. Sin embargo, incluso con esta gran capacidad, al encontrarse con el cristal, no podrá tragarlo fácilmente. Trall podía percibir claramente que, mientras intentaba controlar las partículas de la nebulosa para que engulleran el fragmento, existía una fuerza extremadamente poderosa en las extrañas líneas que fluían con una luz tenue sobre la superficie del fragmento, haciendo todo lo posible por resistirse a ser engullido. La tenaz resistencia del cristal no solo no desanimó a Sal, sino que, por el contrario, lo emocionó un poco. Grupos de partículas de nebulosa floculentas seguían surgiendo y condensándose, luchando con todas sus fuerzas contra la resistencia que emanaba de la superficie del cristal. Sare intuía que sin duda había algo valioso oculto en aquel extraño cristal. La resistencia que encontraba frente a él solo servía para proteger el secreto que guardaba en su interior. En el proceso de lucha contra las partículas de la nebulosa, el flujo del complejo patrón de luz en la superficie del cristal se volvió un poco áspero y la luz se fue atenuando gradualmente. La resistencia que emiten estas misteriosas líneas es constante y es consumida continuamente por las partículas de la nebulosa controladas por Sal. Sin embargo, estas partículas son prácticamente inagotables. Con su constante reposición y fortalecimiento, finalmente, en un momento determinado del enfrentamiento entre ambas, serán completamente superadas por la resistencia. Cacha. Como si ya no pudiera soportar la tortura de Trall, la misteriosa piedra de cristal emitió un sonido seco y apareció una pequeña grieta en la superficie. Las grietas se expandieron en un instante, como un trozo de cristal que se rompe al recibir un fuerte golpe, con un sonido nítido y luego se agrietaron repentinamente. Al mismo tiempo que se oía el nítido sonido, la expresión de Collector cambió aún más por la sorpresa, y en sus ojos apareció una mirada de incredulidad. Solo él sabía que, tras obtener este cristal, utilizó innumerables métodos para abrirlo, pero después de incontables años, seguía sin lograrlo. Después de que el cristal se rompiera en la mano de Sal, las partículas de la nebulosa que lo envolvían se desvanecieron dócilmente y desaparecieron de nuevo en el cuerpo, mientras una luz suave florecía lentamente en la mano de Sal. Esta luz no era brillante al principio, pero poco a poco se fue haciendo más brillante, como una niña que ha estado durmiendo demasiado tiempo y que poco a poco abre sus ojos inquietos. Tras unas cuantas respiraciones, el cristal que Sal tenía en la mano había desaparecido por completo, dejando solo un grupo de luces azul celeste que parpadeaban intermitentemente, como si estuviera respirando. Coleccionista, no me extraña que esté tan nervioso. Parece que esta joya puede estar guardada en lo más profundo de su colección, ocultando muchos secretos. Trall no comprendía el motivo de aquella luz, y su mirada, entrecortada por una media sonrisa, se posó en el atónito coleccionista. Esto, señor Sal, yo solo, el coleccionista, atónito, se quedó sin palabras por un momento. ¿Qué es eso? Simplemente creo que no conozco bien el negocio y no soy tan perspicaz como tú, así que es más fácil engañar, ¿verdad? Parece que el malentendido entre nosotros no se puede resolver fácilmente, sino que se está agravando. Aunque el tono de Sal era tranquilo y no presentaba muchas fluctuaciones, la expresión de su rostro, que se fue oscureciendo gradualmente, asustó a Collector. No, no es así. Señor Trall, ¿cómo me atrevo a engañarlo? Realmente no sé mucho sobre este cristal. Lo he obtenido durante incontables años y he intentado todos los métodos para abrirlo. Además, no tiene una energía fuerte. No cumplía con sus requisitos, así que no lo mencioné. Llegado ese momento, Collector no se atrevió a seguir mintiendo, así que solo pudo hablar apresuradamente con una mueca. Durante incontables años, había sacrificado la mayor parte de su colección solo para complacer a Trall. Si fracasaba por culpa de ese cristal, habría perdido definitivamente a su esposa y a su ejército. Dime, ¿qué demonios es esto? Al ver la mirada asustada de Collector, Sal dijo con calma. La esfera luminosa que sostiene en su mano no presenta fluctuaciones de energía.
Para ser honestos, Trall no avergonzará al coleccionista por este asunto tan trivial. Este cristal fue dejado por una antigua civilización llamada Goliath. Al comienzo del universo, no existían los tres grandes imperios. En aquel entonces, el imperio Goliath era el más poderoso de todo el universo. Su existencia era inmensa, su civilización gozaba de una prosperidad sin precedentes y su tecnología se había desarrollado al máximo, siendo incluso muchas veces más poderoso que los tres grandes imperios actuales. Simplemente, existían divisiones internas dentro del imperio Goliath, lo que provocó que esta civilización declinara y desapareciera en la historia. Lo único que queda es este mástil. Según la leyenda, la civilización Goliath está sellada dentro del mástil. La cristalización de toda la tecnología y sabiduría, mientras alguna fuerza logre romper el sello, ofrecerá la posibilidad de restaurar la prosperidad del imperio Goliath. En ese momento, Collector no se atrevió a ocultar nada y solo pudo contar todo lo que sabía. No es de extrañar que un cristal tan insignificante estuviera ubicado en la parte más profunda de la casa del tesoro del coleccionista. Tras escuchar la explicación del coleccionista, Sal arqueó ligeramente las cejas, con una expresión pensativa en el rostro. Al romper el sello del cristal, se puede obtener la civilización tecnológica y la sabiduría cristalizada del imperio Goliath, y tener la oportunidad de construir un imperio cósmico tan poderoso como el antiguo Goliath. Para Trall, esto es suficiente para entusiasmarlo. Dime, ¿cómo puedo controlar esto por completo? Tras una breve pausa, Trall se dirigió al coleccionista en tono autoritario. Capítulo 11. Frente al extremadamente poderoso Trall, aunque el coleccionista estaba desconsolado, no se atrevió a violar nada y solo pudo decir la verdad sobre todo lo que sabía. Lord Trall, según la información que he obtenido a lo largo de los años, existe una superinteligencia envuelta en el poderoso sello exterior del cristal Goliath. Esta inteligencia puede considerarse una forma de vida especial. Es ella, la controladora. Toda la tecnología y sabiduría del imperio Goliath. Tras escuchar las palabras del coleccionista, Trall se sobresaltó ligeramente y sus ojos se posaron en la bola de luz parpadeante que sostenía en la mano. Cuando vio este grupo de luz, Trall notó vagamente que, aunque no había una fuerte fluctuación de energía en él, había una especie de poder espiritual que nunca antes había visto. Parecía que, en efecto, como había dicho el coleccionista, se trataba de una superinteligencia en un sentido especial. Siguiendo las indicaciones del coleccionista, Trall también experimentó un ligero aumento de poder espiritual en su mente, intentando contactar con el grupo de la luz y comunicarse con la superinteligencia que reside en él. Según Collector, siempre que el poder mental entre en el núcleo del grupo de luz, se establece un contrato para controlar la superinteligencia dentro del grupo de luz y hacer que ésta reconozca a su amo. Siguiendo las indicaciones del coleccionista, todo transcurrió sin problemas. Trall recibió rápidamente una respuesta del grupo de la luz y se estableció un vínculo espiritual entre ambos. Esta sensación era bastante extraña. Dueño. Un nítido sonido electrónico resonó en la cabeza de Sal, y Sal supo que quien había producido ese sonido era la superinteligencia que tenía en la mano. ¿Me podría decir su nombre? El poder mental de Trall fluctuó y escuchó una frase. Fui creado por el imperio Goliath y mi nombre es Estrella Goliath. Si el propietario considera que este nombre no es adecuado, puede cambiarse en cualquier momento. El grupo de luz vibró y respondió a Trall. Al mismo tiempo, una enorme cantidad de información fue transmitida al cerebro de Trall a través de la conexión entre el grupo de luz y Trall, y fue rápidamente absorbida y comprendida por Trall. Esta ingente cantidad de información incluye el origen y la historia del imperio Goliath, así como una introducción a la sabiduría científica y tecnológica del imperio Goliath. Gracias a la enorme fuerza de Sal, aunque la información era ingente, solo le bastó un instante para asimilarla por completo. Siguiendo el pensamiento de Trall, la luz de la estrella Goliath convergió rápidamente, se acercó al dorso de la mano de Trall y luego se fusionó mágicamente con la carne y la sangre del dorso de la mano de Trall. Parecía una bola de luz que se hundía lentamente en el dorso de la mano de Sal, pero Sal no sintió ninguna molestia, salvo que la piel del dorso de su mano estaba ligeramente entumecida. Tras desvanecerse la luz, un extraño símbolo apareció claramente en el dorso de la mano de Trall. Era muy similar al complejo patrón que recorría la superficie del cristal Goliath antes de romperse, pero mucho más sencillo. Lord Trall, ¿lo has conseguido? Al ver esta escena, el coleccionista no podía comprender que esa inestimable estrella Goliath ya no le pertenecía. Trall asintió levemente, apartando momentáneamente su mente de la estrella Goliath. Con la estrella de Goliath, Trall posee un vasto tesoro de conocimiento y tecnología.
Si bien esta superinteligencia no mejora significativamente su fuerza, si algún día Thrall logra consolidar su propio poder, la estrella de Goliath le permitirá ascender rápidamente y alcanzar, o incluso superar, a los 3 grandes imperios del universo en poco tiempo. Coleccionista, usted también ha visto mi situación. Necesito consumir energía para aumentar mi fuerza. Debe ser refinada y abundante. Como anciano del universo, usted conoce este universo mejor que yo. Debería poder darme algunas pistas, ¿verdad? Habiendo logrado el objetivo propuesto, Thrall no iba a seguir perdiendo el tiempo con Collector, quien se disculpó y lo halagó, así que simplemente le pidió a Collector que viera si podía encontrar un buen lugar para él. El dios de la peste finalmente se va. Un destello de emoción cruzó los ojos del coleccionista, y la sonrisa en su rostro se volvió instantáneamente infinitamente más sincera, y comenzó a pensar en las necesidades de Thrall. Lord Thrall, si solo necesitas una enorme cantidad de energía para absorberla, existen muchos lugares así en el universo. Sin embargo, la mayoría de estos lugares están controlados por los 3 imperios. Conozco un lugar que aún no ha sido controlado por los 3 imperios. Tras una breve reflexión, el corazón del coleccionista se conmovió y ya tenía la respuesta. Entre las galaxias, a unas pocas galaxias de distancia del sistema solar, hay un planeta viviente llamado Soberano. Los soberanos de este planeta han desarrollado una batería de energía especial. Una pequeña batería contiene una energía majestuosa, y es muy pura. Soberano es la conclusión a la que llegó el coleccionista basándose en la fuerza y los requisitos de Thrall. En lo que respecta al planeta Sovereign, Collector no necesita dar muchas explicaciones. Thrall, un viajero del tiempo, rápidamente imaginó la trama relacionada con Sovereign en la película. Es la misma fuerza que contrató al grupo de danza galáctica para luchar contra los monstruos al principio de Guardianes de la Galaxia 2. Su característica distintiva es que su piel es de un color dorado claro. La batería de energía desarrollada por los soberanos es concentrada y pura. Desde el punto de vista actual, es sin duda la más adecuada para sus necesidades de mejorar su fuerza. Al ver la expresión de satisfacción en el rostro de Sal, la sonrisa en los ojos del coleccionista se hizo aún más evidente. Tras experimentar tantos altibajos, finalmente había servido bien a su antepasado, cobrador. Antes de irme, tengo una última cosa que decirle. Si lo hace bien, los beneficios serán suyos. Antes de marcharse, Sal sonrió levemente y le dijo al coleccionista con un tono algo serio. Señor Thrall, si necesita algo, no dude en pedírmelo, siempre y cuando pueda hacerlo. Al ver la expresión de Sal, Collector no se atrevió a ignorarlo y rápidamente confirmó sus palabras, diciendo palabras amables. Ayúdame a estar atento a las pistas de las gemas infinitas en el universo. Si hay alguna novedad, avísame lo antes posible. Gemas infinitas. Estas palabras hicieron temblar el cuerpo de Collector, y sus ojos se abrieron un poco. Jamás esperó que Thrall estuviera tan obsesionado con las gemas infinitas. Como sabes, las gemas infinitas son consideradas los objetos divinos más poderosos de todo el universo. Al comienzo del nacimiento del universo, aparecieron un total de 6 gemas cósmicas. La gema del tiempo verde, la gema de la mente amarilla, la gema del poder púrpura, la gema del espacio azul, la gema de la realidad rojo sangre y la gema del alma naranja. Estas 6 gemas representan el poder supremo entre los 6 universos. Mientras cada gema aparezca en este mundo, provocará enormes repercusiones en todo el universo. Thrall es muy audaz y tiene grandes ambiciones para las gemas infinitas. Sin embargo, Collector lo pensó bien. Con la identidad de Thrall y su aterradora habilidad, estaba a punto de atacar a las gemas infinitas. Me temo que no muchos se atreverían a competir con él. Lord Thrall, no se preocupe, haré todo lo posible por encontrar pistas sobre las gemas infinitas. En cuanto tenga noticias, se las comunicaré lo antes posible. Consciente de la enorme ambición de Thrall, el coleccionista le dio una solemne garantía. Sin embargo, como un viejo monstruo que ha existido durante incontables años, no dijo nada a la muerte y dejó mucho espacio para la reflexión. Muy bien, coleccionista, recuerda tu promesa. Si algún día descubro que no me tratas con la debida atención, no me culpes si vuelvo y quemo tu colección. Sal lo dijo medio en broma, y su cuerpo ya estaba siendo elevado por las partículas de la nebulosa, que irrumpían con un poderoso impulso y se elevaban hacia el cielo, hacia el exterior del reino Ziu. Al percibir el aura aterradora de Thrall, abandonó rápidamente el reino del conocimiento y la ignorancia. El coleccionista se sintió completamente aliviado. Tras la partida de Thrall, probablemente no volvería a aparecer ante él en mucho tiempo. Sin embargo, al recordar la advertencia de Thrall cuando se marchó, Collector se puso un poco nervioso y tuvo que prestar atención al asunto de las gemas infinitas.
Sigue investigando las pistas de las gemas infinitas en todo el universo. Una orden se extendió rápidamente desde el reino Zibu hasta la poderosa industria Difan. Innumerables personas vagaron por el vasto universo en busca de rastros de gemas infinitas. Tras la partida de Thrall, el reino de Zibu volvió a sumirse en la paz, pero todo lo ocurrido anteriormente causó rápidamente una gran conmoción en la mayor parte del universo. A las 24 horas de publicar el libro, el autor ya ha publicado 9 capítulos, más de 20.000 palabras. Esta velocidad es sin duda la más rápida del nuevo libro. Actualizar no es un problema, por favor, apóyenme mucho y siéntanse libres de coleccionar. Además, se han cumplido las condiciones adicionales. Se añadirán más actualizaciones durante la noche. Dilo de nuevo y añade más condiciones. Se añadirán más de 200 colecciones. Si gastas más de 500 flores, recibiremos una actualización adicional. Recibirás una actualización adicional si consigues 200 votos en la evaluación. Las flores ya están listas para ser reemplazadas. Así que añadiré más esta noche. Todavía le falta un poco para ser una colección completa, pero está muy cerca. También hay votos de evaluación. Si me apoyáis un poco, mañana habrá 5 actualizaciones garantizadas y 2 capítulos adicionales. Explosión en Nochevieja, simplemente hazlo. Capítulo 12. En el caótico reino de la ignorancia, no solo existen depredadores desesperados que habitan en cada rincón del universo, sino también diversas fuerzas interconectadas. Thrall llegó al reino Zibu e hizo tanto ruido que, naturalmente, la noticia se filtró. Cuando la verdadera forma de Thrall apareció en el reino Zibu, muchas personas la vieron con sus propios ojos, y la comunicación entre Thrall y el coleccionista no fue ocultada ni encubierta deliberadamente. No hay muro hermético en el mundo. La historia general de lo que sucedió entre Thrall y el coleccionista pronto fue revelada claramente por el personal de inteligencia desplegado por varias fuerzas en el reino Zibu. Esta información también fue comunicada de inmediato a innumerables personas poderosas. Entre las fuerzas Salgalán, las partículas devoradoras que envolvieron todo el reino Zibu y casi lo destruyeron por completo, y la actitud respetuosa del coleccionista que dejó a la gente boquiabierta. Cuando esta información clave llegó a manos de los máximos dirigentes de las distintas fuerzas, causó una conmoción enorme de inmediato. Las fuerzas capaces de recopilar información específica son fuerzas aterradoras que dominan vastas extensiones del firmamento. Poseen poderosas redes de información e inteligencia. Solo estas características han permitido a sus altos mandos determinar con precisión la identidad del instigador. Saar-Garan, el hijo del dios de la creación, llegó al reino Zibu y se enfrentó al coleccionista, casi destruyendo todo el reino Zibu, y finalmente el conflicto terminó con el compromiso del coleccionista. Esta es la conclusión a la que han llegado muchas fuerzas. No hace falta pensar más, y las órdenes estrictas se han transmitido de arriba a abajo. Salgalán es un ser con el que no se debe jugar. Sean cuales sean las circunstancias, solo podemos ser amigos de él y jamás ofenderlo. Esta orden fue el consenso alcanzado por todas las fuerzas que conocían la identidad de Thrall. También causó una gran conmoción entre sus tropas e infundió admiración en innumerables personas. Durante un tiempo, el nombre de Salgarland se extendió de boca en boca entre innumerables personas, y se convirtió en la figura más comentada en los intercambios secretos entre muchas fuerzas poderosas. Sin duda, Thrall, que ha abandonado el reino del conocimiento y la ignorancia, no sabe todo esto. Aunque lo supiera, probablemente no me lo tomaría a pecho. En ese momento, Thrall, que se encontraba a varios campos estelares del reino Zibu, se dirigía hacia el planeta soberano según las coordenadas cósmicas proporcionadas por el coleccionista. Su fuerza ha alcanzado el nivel de subdios padre. Gracias a las ventajas naturales de la herencia, el verdadero poder de combate de Thrall supera con creces el de otros personajes de su mismo nivel. Sin embargo, todavía tiene un pequeño defecto. Eso es velocidad. El universo es demasiado vasto, y la velocidad a la que Thrall viaja a través de él aún no lo satisface. A mi velocidad actual, probablemente tardaré varios días en llegar a Sovereign. Todavía voy demasiado lento. Tras determinar la dirección general, Thrall controló su cuerpo para desplazarse rápidamente por el universo, y no pudo evitar tener algunos pensamientos en su corazón. Sería perfecto si pudieras alcanzar el nivel universo, o dominar algún tipo de habilidad de teletransportación ilimitada, como magia de transferencia espacial de ultralarga distancia. Durante el aburrido vuelo, Thrall no pudo evitar esperarlo con ilusión. Sin embargo, si los pensamientos aleatorios de Thrall fueran conocidos por otros hombres poderosos que también fueran subdioses padres de nivel, probablemente escupirían sangre.
Debes saber que la existencia de un subdios padre de nivel, aunque haya entrado en el bosque de los hombres fuertes del universo y tenga el capital para viajar por el universo, alguien que pueda viajar a través de más de una docena de campos estelares como Trall sin tomar aliento, me temo que en todo el universo, no se puede encontrar a otro igual. Aunque muchos subdioses padres de nivel son capaces de viajar por este vasto universo sin depender de fuerzas externas, el consumo de energía es terrible y no se puede sostener en absoluto. Incluso si son más poderosos, optarán por pilotar una nave de guerra para viajar, lo cual es fácil y sin problemas. Trall es una excepción entre ellos. Comparado con esos hombres fuertes, todavía es muy joven y siente mucha curiosidad por el universo. En comparación con pilotar un buque de guerra y saltar constantemente por el espacio, Trall sentía que era más cómodo nadar libremente así cuando estaba solo. En el camino, Trall se detenía ocasionalmente de forma breve porque percibía zonas con fluctuaciones de energía, liberaba partículas de nebulosa por todo el cielo y, de forma casual, hacía sacrificios de dientes para reponer parte de su consumo. En el espacio, además de la basura espacial, también aparecen ocasionalmente algunas cosas buenas, como meteoritos especiales ricos en energía y gigantes estelares. Mientras se aproximaba al territorio de la estrella soberana, Trall atravesó un enorme y caótico cinturón de meteoritos. Este cinturón de meteoritos, por muy profundo que sea, ha alcanzado un nivel de majestuosidad extraordinaria. Se puede observar en el cielo lejano como una enorme cicatriz que atraviesa el campo estelar, y en él estallan fluctuaciones caóticas. En el cinturón de meteoritos, estos, grandes y pequeños, se mueven sin cesar, sin seguir ninguna regla. Algunos son tan enormes que casi parecen cometas, y su velocidad es aterradora. Se desplazan sin control por el cinturón, y hasta el espacio tiembla. Normalmente, cualquier flota espacial que se enfrente a una zona tan violenta y con tantos meteoritos optará por evitarla. De lo contrario, si es impactada accidentalmente por una gran cantidad de meteoritos, la nave quedará destruida y todos sus tripulantes morirán. Pero Sal era diferente. Este tipo de cinturón de meteoritos era precisamente lo que le interesaba. El hecho de que sea inaccesible también significa que las cosas buenas que puedan existir allí no han sido descubiertas. Antes de salir a explorar, Sal había oído a su padre hablar sobre varios secretos del universo. Según Galactus, los artefactos de este universo son magníficos, pero también encierran demasiados misterios y secretos. Muchos de los artefactos más aterradores del universo están hechos de materiales procedentes de entornos peligrosos, como los cinturones de meteoritos. Fue precisamente por eso que, después de que Trall viera el cinturón de meteoritos, se lanzó sin dudarlo. En primer lugar, gracias a la leyenda contada por Galactus, tuvo algo de suerte. En segundo lugar, con la fuerza de Trall, un cinturón de meteoritos caótico podría ser fatal para otros, pero él podía nadar en él sin problemas. Las esponjosas partículas de la nebulosa estallaron, cubriendo por completo el cuerpo de Sal, como una nebulosa real, abriéndose paso en la cicatriz del campo estelar. El caótico flujo de meteoritos no ha cambiado en absoluto con la llegada de Trall. Sigue desplazándose a gran velocidad y colisionando de forma ordenada. Sin embargo, en cuanto entré en el campo de nebulosa abierto por Trall, por muy violento que sea, una vez dentro, todo quedará en silencio y será destruido. Devorado por completo. En comparación con el energético núcleo celestial y el fluido espinal celestial, estos meteoritos no tienen sabor al ser ingeridos, pero de esta manera, al menos se puede garantizar que Trall no sea molestado y pueda explorar libremente este cinturón de meteoritos. Tras avanzar, Trall ingirió una gran cantidad de meteoritos diminutos, prácticamente sin energía. Sin embargo, no vio ni rastro de los legendarios materiales y artefactos de terrible poder. Esto lo dejó un poco desanimado. En su falta de interés, Trall era demasiado perezoso para seguir probando suerte sin rumbo en el cinturón de meteoritos. Controlaba el enorme campo de nebulosas y se adentró profundamente en el cinturón de meteoritos, preparándose para atravesarlo por completo en dirección a Sovereign. Adelante. Pero a veces el destino es tan maravilloso. ¡Ay! Cuando Trall penetró casi la mitad del cinturón de meteoritos y atravesó el núcleo más denso del meteorito hasta el otro lado, se escuchó un rugido ensordecedor, seguido de un potente impacto de energía abrasadora. Cada capítulo del libro del autor es muy real y absolutamente cierto. Otros libros tienen entre 1500 y 1700 palabras por capítulo. Cada capítulo del libro del autor tiene al menos 2300 palabras. Habrá más novedades. Por favor, apoyen. Capítulo 13. El fuerte impacto energético provocó que los ojos de Sal se entrecerraran ligeramente y que una expresión de interés apareciera en su rostro.
En realidad, existía algún tipo de vida en ese aterrador cinturón de meteoritos, y ésta lanzó un ataque contra él. En cuanto le vino el pensamiento a la mente, el campo de la suerte se estremeció ligeramente, y el violento impacto de energía desapareció en él en un instante, como una piedrecita que cae en un lago tranquilo, dejando solo unas pocas ondas que rápidamente se volvieron invisibles. Tras neutralizar el ataque a su antojo, los ojos de Trall descubrieron rápidamente a la criatura que lo atacaba. Esta es una bestia gigante, todo su cuerpo está cubierto de duras escamas, su cuerpo es delgado, de casi 100 metros de largo, en este momento está flotando sobre un enorme meteorito que emite luz, con una enorme cantidad de cabeza erguida, un par de pupilas verticales mirándose a sí misma, en los ojos hay cautela y ira. Al ver que el choque de energía que había lanzado no había surtido efecto en el campo de la suerte de Trall, la bestia gigante pareció enfadarse un poco. Rugió en voz baja a Trall, el intruso, y poco a poco estiró su cuerpo. Trall se sobresaltó un poco al ver a la bestia gigante. Aunque no pudo reconocer la identidad de esta bestia gigante, como viajero del tiempo, Trall se sobresaltó ligeramente al ver claramente su apariencia. No pudo evitar pensar en la única existencia que conocía antes de viajar en el tiempo. Las criaturas legendarias. Dragón. Esta bestia gigante es, en efecto, muy similar al legendario dragón oriental. Si bien no posee el poder sobrenatural del dragón, es más feroz y dominante que este. Frente a la gigantesca bestia que se le acercaba, la expresión de interés de Trall se intensificó aún más. El campo de nebulosas se redujo rápidamente y su figura apareció velozmente frente a la bestia gigante. Cuando el dominio de la nebulosa se redujo, la bestia gigante aún se mostró algo sorprendida. Su enorme cuerpo se retorció y miró a Trall con recelo. Sin embargo, al ver la verdadera forma de Trall, la mayor parte de la vigilancia en las pupilas verticales de la gigantesca bestia se disipó. A su parecer, una existencia tan insignificante como Trall no representaba prácticamente ninguna amenaza. El enorme cuerpo se retorció, la gigantesca bestia abrió la boca y mordió el meteorito sobre el que descansaba. Un par de afilados dientes mordieron la piedra que emitía fluctuaciones de energía. La sólida piedra se hizo añicos repentinamente, y un gran trozo fue engullido por la bestia gigante. A continuación, la enorme boca se abrió y se cerró, masticando sin cesar. Mientras masticaba, la bestia del cielo estrellado también expuso deliberadamente sus feroces colmillos, indicándole claramente a Sal que si se enfadaba, un tipo pequeño como Sal solo cabría entre sus dientes. Qué interesante, no esperaba que tú, al igual que yo, tuvieras la misma capacidad para tragar. Simplemente no sé hasta dónde puedes llegar con la deglución. Al ver esta escena, Trall sonrió levemente y su interés por la gigantesca bestia que tenía delante se duplicó. El meteorito energético incrustado por la bestia gigante contenía una gran cantidad de energía. Al verlo, que parecía proteger alimento, Sal sonrió levemente. Oye, pequeño, no voy a competir contigo por la comida. ¿Quieres venir conmigo y te sacaré de aquí para encontrar comida más rica? Trall estaba tan contento de encontrarse con una criatura tan extraña del cielo estrellado que ya tenía la idea de conquistarla. Trall transmitió esta frase a la enorme bestia celestial que tenía delante mediante su poder espiritual. Aunque el lenguaje no era claro, creo que todos los seres inteligentes pueden comprender la comunicación a nivel espiritual. Al comunicarse con la bestia del cielo estrellado, el poder espiritual de Trall contenía una fuerte sensación de hechicería. Podía ver que, si bien esta bestia celestial no era muy poderosa ahora, aún estaba en su infancia. Debería haber sido relativamente simple mentalmente desde su nacimiento en este cinturón de meteoritos. Rugido. Trall respondió con un rugido bajo, y la bestia del cielo estrellado lo miró con cierto desdén. Era obvio que Trall era despreciado por esta bestia estelar. La bestia del cielo estrellado permaneció completamente impasible ante el hechizo de Sal. Lo que dijo la menuda Sal no resultó muy convincente. Que te jodan. Ante esto, el rostro de Trall se ensombreció. El hijo del majestuoso dios de la creación sería despreciado por una bestia celestial cuya fuerza no alcanzaba, como mucho, el nivel planetario. No digas que no te di una oportunidad. Ahora sé obediente y sígueme, y evitarás que te pegue. De lo contrario, los puños de tu tío Sal son bastante duros. Al ver que la comunicación normal ya no podía lograr su objetivo, Trall lanzó un ultimátum y se preparó para usar el lenguaje corporal para hacer que la bestia del cielo estrellado se rindiera. En opinión de Sal, el llamado lenguaje corporal es, en esencia, una forma de hablar. Al ver a Trall acechándolo, la bestia celestial se sintió como si un insecto la estuviera provocando. No dio ninguna señal. En un instante, una bola de energía brotó de su enorme boca y se dirigió hacia Trall.
No sabes lo que es bueno o malo. Te dejo seguirme para que quedes en paz. Tral resopló e hizo caso omiso del impacto energético. Partículas de nebulosa fluyeron frente a él, formando un escudo defensivo al instante que protegía firmemente su cuerpo. Inmediatamente, más partículas de nebulosa majestuosas salieron disparadas del cuerpo de Tral, envolviéndolo por completo, y comenzaron a acumularse y transformarse. Cuando este extraño cambio cesó, lo que apareció frente al gigante del cielo estrellado fue un gigante hecho enteramente de partículas de nebulosa. Tral se encontraba entre las cejas del gigante del cielo estrellado, observando a todos los seres vivos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la pequeña criatura que estaba frente a la bestia del cielo estrellado se ha convertido en un gigante imponente. Con una altura de varios cientos de metros y un aura de poder sin parangón, las partículas de la nebulosa cambiaron y se solidificaron, pasando de un estado fluido como el agua a condensarse en una poderosa armadura que envolvía el cuerpo del gigante. Sobre el lomo del gigante, las partículas de la nebulosa se condensaron formando una espada gigantesca, de la que emanaba un extraño brillo, y la presión que desprendía era extremadamente poderosa. Los meteoritos que impactaban desde los alrededores golpearon la armadura del gigante esclavo de la nebulosa y la hicieron añicos directamente, sin ninguna demora. Susano. Tral suspiró con cierto humor en su interior, y luego sus ojos se posaron en la asombrada bestia del cielo estrellado. ¿Quién es mayor y quién es menor ahora? Tras la transformación, el contraste entre Tral y la bestia del cielo estrellado cambió repentinamente. Ahora, la bestia del cielo estrellado se había convertido en algo insignificante comparado con Tral. Rugido. La gigantesca bestia en el cielo estrellado rugió con fuerza. Aunque rebosaba poder, parecía carecer de valentía. Sobre la superficie del cuerpo de la bestia celestial estrellada, fluyen vetas de luz brillante que cubren todo su cuerpo, y su impulso explota gradualmente. Oh, y ahora parece que cumple con los estándares de síntesis como mi montura. Al contemplar la majestuosa luz sobre la bestia del cielo estrellado, a Tral le gustó aún más esta criatura, y ya había decidido domarla y convertirla en su propia montura. Tiene un aspecto feroz, un cuerpo enorme y puede emitir luz. Si un medio de transporte así apareciera ante la gente, sería muy popular. Pero ahora, primero debemos lograr que este tipo se rinda. Al pensar en esto, la sonrisa en el rostro de Sal, entre las cejas de Susan, se volvió un poco más fría. Una enorme cantidad de puños provocó violentas fluctuaciones a una velocidad totalmente desproporcionada a su tamaño, y se dirigió hacia la bestia del cielo estrellado. Ante tal velocidad, la bestia celestial estrellada casi no reaccionó y, con un fuerte estruendo, recibió un sólido puñetazo de Tral. Con un grito de dolor, muchas de las fuertes escamas de la bestia celestial estallaron, y su enorme cuerpo salió disparado, destrozando muchos meteoritos en su camino, para luego detenerse tras trazar una larga trayectoria. Me sentí un poco mareado por un momento y no reaccioné durante un rato. Tras recibir el puñetazo de Tral, la sangre de color rojo oscuro ya corría por el cuerpo de la bestia celestial estrellada. En el cuerpo de la bestia celestial estrellada que fue herida por Tral, la sangre se extendió por las líneas mágicas llameantes en la superficie del cuerpo, estimulando su ferocidad. Mientras la bestia celestial estrellada rugía furiosamente, los patrones mágicos de su cuerpo se volvieron repentinamente resplandecientes, y una ola de impulso aún más poderoso estalló, duplicando prácticamente su prestigio anterior. Al sentir que la bestia celestial había resistido su contundente golpe, no solo no se desplomó, sino que su fuerza se duplicó. La expresión de satisfacción en el rostro de Tral se intensificó aún más. Solo alguien con semejante potencial aterrador es digno de ser su montura. Vamos, cariño, déjame jugar contigo. Capítulo 14. La bestia celestial estrellada, enfurecida, experimentó un aumento repentino de fuerza. Las heridas causadas por el puñetazo de Tral se curan a una velocidad visible a simple vista. En apenas unos instantes, desaparecen las cicatrices y las escamas sólidas. Además, se condensó nuevamente a partir de cúmulos de energía y se convirtió en una entidad. En este estado, el cuerpo de la bestia del cielo estrellado se hinchó repentinamente, pero comparado con Tral, que usó Susanoo, todavía no se veía lo suficientemente bien. Cacha. Tras recuperarse de sus heridas, la bestia celestial mordió el meteorito energético que sujetaba firmemente con sus garras y comenzó a engullirlo rápidamente. Frotó su enorme boca de arriba abajo y tragó la gran cantidad de meteorito en unos pocos bocados. Al ver a la bestia del cielo estrellado recuperarse y devorarlo, Tral no actuó, sino que observó con gran interés, ya que comprendía mejor la habilidad de la bestia del cielo estrellado. Tras ser devorado por el coloso del cielo estrellado, acumuló más energía y, evidentemente, ganó mucha confianza.
Miró fijamente a Thrall con sus ojos verticales y, tras un rugido, se lanzó hacia él a la misma velocidad. La gigantesca cola se extendió, y la fuerza tiránica incluso hizo temblar ligeramente el espacio en el cinturón de meteoritos. Hubo una leve fluctuación espacial, y aterrizó directamente sobre el pecho del gigante acorazado Thrall. Este golpe es la explosión más potente bajo el ataque físico puro de la bestia del cielo estrellado. La majestuosa bendición energética demuestra plenamente las ventajas innatas del cuerpo. Con la combinación perfecta de velocidad y fuerza, cuando el sonido explotó, la cola gigante impactó la armadura en el pecho del gigante acorazado. Auge. Ante el ataque de la bestia del cielo estrellado, Thrall no pudo esquivarlo, pero quiso poner a prueba el poder de la bestia del cielo estrellado. Sin duda, tiene mucha confianza en su enorme cuerpo construido a partir de partículas de nebulosa. Resistiendo este poderoso golpe que apenas sacudió el espacio, el gigante Thrall no pudo evitar retroceder medio paso. Se apreciaba una leve abolladura en el pecho de su poderosa armadura, solidificada por las partículas de la nebulosa. La precisión es bastante buena, pero no es emocionante. Tras dar medio paso hacia atrás, el gigante Thrall sonrió. Esta majestuosa fuerza bombardeó la armadura. La armadura de partículas de nebulosa, que originalmente poseía poderosas propiedades devoradoras, había absorbido 56avos de la fuerza. La fuerza restante aún provocó que la armadura cambiara ligeramente de forma, aunque se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. Ven aquí, pero el poder de esta bestia celestial ha alcanzado un nivel con el que Thrall está satisfecho. En ese momento, Thrall miró a la bestia del cielo estrellado con burla y desprecio, tal como la bestia del cielo estrellado lo había mirado antes, lo que dejó a la bestia del cielo estrellado un poco confundida por un momento. No tienes fuerza para golpear a nadie, repítelo. Tras una leve sorpresa, el gigante Thrall volvió a hablar. Como bestia celestial, es la soberana de este cinturón de meteoritos. Ante las repetidas provocaciones de Thrall, su ira alcanzó su punto máximo. Rugió con furia y bombardeó sin cesar el cuerpo del gigante de la nebulosa. La bestia celestial estrellada, que alcanzó una velocidad y un poder extremos, se transformó por completo en un fantasma. Bajo el ataque descontrolado, se oyeron rugidos ensordecedores que emanaban continuamente del cuerpo del gigante nebuloso, y aparecieron abolladuras en diferentes puntos de la armadura transformada de la nebulosa. Sin embargo, el ataque descontrolado del monstruo del cielo estrellado se limita a esto. Con una fuerza inferior a la de un planeta, incluso si explotara con toda su potencia, sería imposible atravesar la defensa formada por las partículas de la nebulosa. Bajo el impacto devastador, su consumo de energía fue enorme y su velocidad disminuyó gradualmente. Esta explosión de ira hizo que la bestia celestial se asustara aún más cuanto más atacaba. Como una forma de vida de muy alto nivel en el universo, su inteligencia era casi tan buena como la de los humanos. Tras liberar su ira, poco a poco se sintió un poco más asustada. Ante su furia descontrolada, el oponente no tenía intención alguna de defenderse. Su fuerza más poderosa bombardeó al oponente durante un largo rato sin siquiera afectar su armadura. La enorme diferencia de fuerza entre ambos es evidente. Chasqueó. Tras comprender plenamente la fuerza de la bestia del cielo estrellado, el gigante de la nebulosa agitó la mano y apartó a la bestia del cielo estrellado con una leve bofetada. Pequeño, llevo mucho tiempo haciéndole cosquillas a tu tío Sal. Es hora de que cambie. Al ver que el cuerpo de la bestia celestial que se había detenido había vuelto a su estado normal, y que aún se ondulaba violentamente, era evidente que aquel ataque descontrolado había consumido mucha energía. Thrall esbozó una brillante sonrisa. Inmediatamente. El gigante de la nebulosa abofeteó a la gigantesca bestia del cielo estrellado con la palma de su mano, que tenía poca fuerza para defenderse. K. 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 Se escuchó una serie de sonidos. En este momento, la bestia del cielo estrellado consume una enorme cantidad de energía física y mental. No puede seguir el ritmo del gigante nebuloso controlado por Thrall, y solo puede ser derrotada de forma pasiva. El control de poder de Thrall es muy preciso, asegurando que cada golpe impacte firmemente en la bestia celestial estrellada, causándole dolor pero sin causarle demasiado daño. Es como un padre golpeando a su hijo. ¿Estás contento? ¿Sigues siendo arrogante? Mientras decía papá, Sal preguntó con una sonrisa. En medio del incesante chasquido y estallido, los ojos llameantes de la bestia del cielo estrellado cambiaron gradualmente, su cuerpo que luchaba frenéticamente se suavizó y un rastro de miedo apareció poco a poco en lo profundo de sus ojos. La tremenda bofetada de Thrall hizo que la gigantesca bestia del cielo estrellado casi se desintegrara. Al final, la bestia quedó casi hinchada por su culpa y solo pudo encoger su cuerpo lo más que pudo para amortiguar el golpe. Dolor.
¿Estás convencido? ¿Quieres seguirme? Durante este castigo, Sal lo estaba pasando de maravilla. Poco a poco se obsesionó con ese placer y apenas podía parar. ¡Ay! La educación de Trall finalmente hizo que la bestia del cielo estrellado se rindiera por completo a su poder lujurioso, y dejara escapar un aullido suplicante, entregándose por completo. Al oír la voz suplicante de la bestia celestial estrellada, Trall, que estaba sumamente feliz, se detuvo y pareció un poco inconcluso. Tomó a la bestia celestial estrellada y la colocó frente a sus ojos. De ahora en adelante, soy tu amo. Mientras te entregues a mí de todo corazón, no solo te traeré comida y bebida exquisitas, sino que también te ayudaré a mejorar rápidamente tu fuerza. Quizás algún día, cuando estés de buen humor, puedas encontrar a una bestia gigante del cielo estelar. Estoy aquí para jugar contigo, debes ser un hombre, ¿verdad? Frente a la bestia del cielo estrellado, completamente impotente para defenderse, Trall dijo con una sonrisa. Ante las palabras de Trall, la bestia celestial estrellada, que ya estaba asustada, asintió dócilmente y no se atrevió a mostrar la menor insatisfacción. De hecho, como criatura celestial, es una existencia bastante especial. Ni siquiera ella misma sabe si es macho o hembra. Sin embargo, en ese momento, la bestia del cielo estrellado obviamente no se atrevió a poner ninguna objeción. Desde la primera vez que vio a Trall irrumpir en su territorio, la bestia del cielo estrellado pensó que Trall estaba codiciando su presa y la atacó. Más tarde, al ver que la verdadera forma de Trall era extremadamente pequeña, su actitud desdeñosa cambió, y ahora, el pequeño Trall mostraba un poder que la hacía completamente incapaz de resistir. La bestia del cielo estrellado, de mente sencilla, simplemente optó por obedecer y rendirse ante Trall, su amo. Sería genial si fuera así. Ven conmigo. De ahora en adelante, pasaré el rato con el tío Sal. Será 10.000 veces mejor conservarlo que quedarme en un lugar como este donde los pájaros no hacen sus necesidades. Trall rió, y el enorme cuerpo del gigante de la nebulosa se disipó. De un solo paso, pisó la cabeza de la bestia celestial y señaló la dirección de la estrella soberana. Vamos, te invito a comer bien. Al oír las palabras de Sal, la bestia del cielo estrellado se emocionó de repente. Tras un rugido sordo, su cuerpo se movió rápidamente en la dirección que Sal le indicó. Y al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.